buenas noches, amigos espectadores de Canal 33. Bienvenidos un miércoles más a esta su tertulia ciudadana Cambia Madrid, donde, como siempre decimos, analizamos con pluralismo e independencia, con libertad, los temas que más nos afectan a los madrileños. Como siempre, en directo, las 9:07 de la noche, les saludamos desde nuestro estudio, desde nuestro plató en la calle Atocha. Trataremos hoy distintos temas. En principio nos acompaña aquí un vicealcalde. Ciudadanos, aunque para muchos haya desaparecido del mapa tras las elecciones de mayo en la Comunidad de Madrid, sigue existiendo. Este domingo asistíamos, creo que fue este domingo, a la reaparición en Madrid de Albert Rivera. Son mensajes, son partidos que tienen mucho que decir y que en nuestra región tienen un poder territorial o institucional importante. Es así y se lo preguntamos al vicealcalde de Leganés, Enrique Morago, de Ciudadanos. Buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias por darme la posibilidad de acompañaros. Para nosotros es un placer. Siempre decimos, Ciudadanos tiene mensaje y decimos, ¿sigue existiendo la necesidad de un partido de centro? Sí, evidentemente tenemos que circunscribirnos a la realidad histórica, aunque Ciudadanos no es de los que atesora el desmontar la historia de este país, al revés, creemos en la historia de este país. ¿No la vais a reescribir? No, no, porque creemos que, o yo incluso personalmente creo que es una falta de respeto para aquellos que vivieron aquella historia. Intentar cambiarla o modificarla o mover las fronteras es un acto de cobardía y falta de respeto a nuestros antepasados. Entonces es tremendamente necesario desde el punto de vista de la coherencia del sentido común y ser una herramienta útil. ¿Quién no quiere en su mano, cuando juega a una partida de cartas, que en su mano le caiga el comodín? El comodín es lo que desatasca, el comodín es lo que te permite, cuanto menos, no perder. Y ¿Es sobre Ciudadanos todo, el comodín? Es la carta que libera los atascos. La carta que libera los atascos. ¿Cómo valoras, rápidamente, porque no te, ahora te entrevistaremos, rápidamente, Perdón. ¿Cómo valoras la aparición de Albert Rivera, o la reaparición de Albert Rivera, además en un escenario elegido, Madrid? Bueno, hay dos cuestiones, y la primera lo acabo de decir. Nosotros no cambiamos la historia, y la historia está ahí, y la historia de Ciudadanos es con Albert Rivera. Y otra cosa... Fundador, además, de... Efectivamente. Como decía el otro, fundador en pelotas, ¿no? Recordemos aquello en una difícil Cataluña, muy difícil. Muy difícil. Hemos de decir que tiene un doble mérito y un doble valor, porque cuando desde el ámbito político se dice lo que uno piensa, pero lo dice a distancia, tiene mérito, ¿vale? Pero cuando uno no lo dice a distancia y lo dice lo que piensa y lo que quiere es construir y seguir manteniendo la unidad de su país en su casa, y le insultan. Eso no es que tenga valor, eso es de ser valientes y eso es de llegar y decir, oye, mira, somos consecuentes con lo que decimos. Y es verdad, insisto, Ciudadanos no va a reescribir la historia ni va a permitir que se reescriba la historia. Una pregunta que te la voy a dejar, no es que vayamos a publicidad, pero te la voy a dejar ahí delante, complicada. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, ¿debería dar un paso al frente? Te dejo ahí la pregunta, no me contestes ahora. Julio de la Fuente, buenas noches. Muy buenas noches, Enrique, y otra vez Enrique, gracias por venir. Y me estaba acordando de nuestra anterior cita en Canal 33, en ese debate de sociedad civil que estuvimos, y me alegro de que vuelvas a esta casa, tu casa, Canal 33, ya como vicealcalde de Leganés. En medio año han pasado muchas cosas, gracias. Muchísimas gracias a ti y un placer. Y además de la entrevista, en unos minutos, a Enrique Morago, vamos a tener un debate municipalista con concejales, además de Enrique, de otras localidades de la región. Estará con nosotros Ana Pérez Baos. Una promesa, déjame decirlo, una joven promesa en el Partido Popular de Madrid. Atención, su nombre es... Ana Pérez Baos. Ella es concejala de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Las Rozas y presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid. Estaremos con ella y también con el concejal portavoz de Ganemos en Colmenar Viejo, Mariano Martín, que se despide de la política y lo ha querido hacer aquí en esta casa, en Canal 33. Hablaremos también, estará con nosotros en ese debate, Inés Verdejo, que es una periodista de la zona norte, porque trataremos asuntos que involucran a esta comarca, como el
del futuro de la estación de esquí de Navacerrada, también del vertedero de Colmenar Viejo y otros temas más globales como la subida del precio de la vivienda, las ocupaciones y las reaperturas, esas demandadas y ansiadas reaperturas de los servicios de atención de urgencias de atención primaria, los llamados SWAPs. Todo esto lo trataremos con nuestros concejales en la tertulia municipalista y en la última parte del programa, ya por las 10:30, pues hablaremos algo, ¿no? del Día de las Profesiones, Enrique. El Día de las Profesiones, Que se ha celebrado hoy en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Entrevistando a Silvestre Cabezas, criminólogo, psicólogo y director comercial de una empresa, en relación, bueno, pues a distintas estafas, a distintos comportamientos psicológicos, phishing, pero también acoso o mobbing. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Vamos en este caso a recordar la certificación de títulos que realiza la Comunidad de Madrid. Es decir, trabajador, si no tienes título y estás realizando un trabajo especializado, la Comunidad de Madrid te expide unos interesantes certificados profesionales que pueden sin duda mejorar tu actividad profesional o pueden mejorar tus condiciones profesionales. Este es el consejo y saludamos a un patrocinador que en este caso es Empleo de la Comunidad de Madrid. Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, puedes mejorar tus oportunidades laborales gracias a los certificados de profesionalidad. Porque reconocer el trabajo bien hecho es importante, desde la Comunidad de Madrid te presentamos los certificados de profesionalidad. Con este título oficial aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción profesional. En definitiva, mejorar tu vida laboral. El 67,2% de las personas que obtuvieron un certificado de profesionalidad consiguieron trabajo en 2019 y 2020. Para informarte de los certificados de profesionalidad disponibles, solo tienes que entrar en la web comunidad.madrid, llamar al 012 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Porque tu trabajo se merece un título. Acceda a los certificados profesionales de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues continuamos las 9:15 minutos. La verdad, una interesante idea, la certificación profesional que ya lleva tiempo en marcha por parte de la Comunidad de Madrid. Enrique Morago, vicealcalde de Leganés, de Ciudadanos. ¿Debería la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ante el estado de la ciudad y sobre todo tras el nombramiento, porque hay veces que Almeida está ausente, está de portavoz del PP enseñando los colmillos? ¿Debería estar en condiciones Ciudadanos y la vicealcaldesa de Madrid debería dar un paso al frente? A ver, yo he de decir, ahora precisamente hemos llegado... Ahora que no nos oye nadie. Efectivamente, ahora que no nos oye nadie vamos a reflexionar. Hemos llegado un poquito justos, un poquito apretados de tiempo porque veníamos de un acto interno, un acto que hacían nuestros jóvenes, donde ha participado ella y además ha sido en Leganés, hemos tenido la suerte de que haya sido en Leganés. Y si te Toda puedo información de primera mano. Sí te puedo decir que ella en el mensaje ha sido totalmente clara, ha sido totalmente directa y efectivamente Ciudadanos en la ciudad de Madrid todavía es mucho más necesario. Es cierto lo que bien tú comentas, el alcalde de la ciudad de los madrileños es un alcalde ausente por sus obligaciones en muchos casos y no se puede permitir, cuando uno es gestor de lo público, desatender sus obligaciones para con los vecinos. Sí doy fe de que Begoña está ahora más que nunca centrada en los vecinos y ahora más que nunca en que nuestro proyecto, como tú bien decías antes, todavía tiene una solidez y una eficacia importante. Yo sí estoy convencido de que conforme vayan pasando los meses, sí iremos cogiendo mayor peso específico. Voy directo a la pregunta. ¿Debería ser alcaldesa?
Hombre, a mí me hubiese gustado que hubiese sido alcaldesa, pero esa cuestión ya hubiese Es que políticamente correcto, no puedo. Pero bueno, eso es una cuestión ya que más le dirime a ella, pero yo, por supuesto, si me das a elegir, pese a que yo siendo del Atleti y el alcalde Se siendo del Atleti... barajó y salió publicado no hace mucho, y es cierto, y yo tengo, si el teléfono hablase, como se suele decir, ¿no? O los WhatsApp, se barajó, bueno, y se baraja, no nos vamos a engañar, según caiga Almeida o no en labores, popularidad y demás, se barajó la moción de censura. Se barajó, ¿eh? O sea, algo que se frustró por matemáticas en la Comunidad de Madrid, sin embargo, sí triunfaría quizá en el Ayuntamiento, ¿no? Yo he de decirle a los vecinos de la Ciudad de Madrid, y además por lo que yo he vivido en Leganés, ahora mismo la ciudad de Leganés, la ciudad de Madrid, perdón, a los vecinos es que pueden quedar tranquilos porque hay una persona mandando, que es el alcalde, pero hay otra persona tomando las decisiones. La persona que está tomando las decisiones, que es Begoña, no abandona su puesto, ¿de acuerdo? Y si tú me das a mí elegir entre ser el que manda o el que toma las decisiones, yo prefiero ser el que toma las decisiones, porque el que manda, en definitiva, es una persona que es una correa transmisora que no siempre toma decisiones. Y pueden quedar tranquilos los madrileños porque las decisiones se están tomando, porque no estamos en como suelen decir, no sé en dónde. Pero esto ha ocurrido no hace mucho. Y todavía no funciona el engranaje porque es cierto, la vicealcaldesa toma decisiones, pero tiene que tomar unas cuantas más. Bueno, quizá, ¿no? Eso era lo que yo preguntaba de dar un paso al frente, yo imagino, ¿no? o quiero imaginar que todo se andará. Por cierto, ¿y en Leganés? Bueno, ya ha dado un paso al frente, Ciudadanos, ¿no? Un paso, yo creo que muy importante, vicealcalde. Sí, bueno, hemos de decir que nosotros desde el principio de este mandato estábamos aportando una serie de decisiones y tomando una serie de decisiones. Ahí vamos, estamos viendo las imágenes, bueno, pues en una rueda de prensa con el alcalde Santiago, el socialista Santiago Llorente, ¿no? Efectivamente. Hemos de decir, y quería además insistir en esto, nosotros desde el minuto 1 del mapa electoral que se dio en el año 2019, le trasladamos una serie de cuestiones al equipo de gobierno fundamentales y asépticas de partidismo, presupuestos generales. Es más, es que este pacto nació en el 2019. En el 2019. Es cierto que se produce una distorsión interna dentro del gobierno y aunque se barajó otra posibilidad, que era una moción de censura alternativa... Han hecho, digamos, a lo Pedro Sánchez, ¿no? Se han ido con la izquierda de Leganés, la izquierda ha fallado estrepitosamente, se rompe, además se rompe con acusaciones y denuncias en comisaría y con denuncias de acoso, o sea, se rompe de mala manera, y entonces botón rojo, Ciudadanos, ¿no? Efectivamente. Nuestro compromiso con los vecinos, nuestro compromiso con todas aquellas personas que hacen que cada día sea más confortable la vida de los vecinos, es decir, nuestros proveedores, nuestras personas que trabajan, porque tenemos a los ciudadanos de Leganés y a las personas que todos los días van a vivir y a participar de la ciudad de Leganés. Ese ejercicio de responsabilidad gustosamente nos llevó a dar ese paso hacia adelante. Insisto y quiero insistir. ¿Qué encuentra Enrique Morago al dar ese paso adelante? ¿Se asusta? O sea, me refiero, ¿está mejor de lo que esperaba? ¿Peor de lo que esperaba? No es lo mismo estar tras la barrera que saltar al ruedo. Ni mucho menos, pero a tu reflexión de que si me asusto, el día que me deje de acompañar el miedo, me habrá abandonado la humildad. Y yo todos los días me levanto con miedo y ese miedo es el que me hace respetar a mis vecinos y respetar a todas aquellas personas que trabajan para los vecinos. Dijo, los políticos, Enrique me decía, los políticos solo funcionan con miedo. Bueno, yo considero que el miedo forma parte del equilibrio de las personas, porque si no tienes miedo, te puedes creer... No eres prudente. No eres prudente, un superhéroe falso y lo que es peor, un prepotente y una persona que ha perdido el respeto por todo lo que tiene enfrente. Me recuerda a alguien que no tenía miedo, un Gil y Gil, ¿no? En Marbella. A ver, personajes de estos histriónicos, ¿no? Con lo cual, claro que da miedo. ¿Cómo no va a dar miedo? Decir lo contrario es mentir. Y yo parto de una premisa y es decir lo que hago y hacer lo que digo. Existe en Leganés, bueno, ¿cuáles serían, digamos, el pacto PSOE-Ciudadanos? ¿Cuáles son las prioridades para año y medio que queda de legislatura? ¿Y cuáles son las líneas rojas? Por encima de todo están las prioridades, que es seguir intentando hacer de Leganés una ciudad a la altura de la modernidad y la protección que se necesita.
No podemos tener necesidades nacionales, internacionales que vayan a un ritmo y a una sincronía y desde el ayuntamiento que no sean así. Cuando Ciudadanos aterriza, lo que se encuentra es una paralización de la ciudad porque un mapa político obliga a que muchísimas de las cuestiones que afectan a ciudadanos, a proveedores, a empresarios, están paradas, ¿vale? Entonces, lo importante es meter mucho más combustible en esa maquinaria para poder sacar la mayor cantidad de cuestiones posibles. Hemos de decir... Muchos expedientes, y lo comentaba incluso el alcalde, ¿no? Decía, es que muchos expedientes que ponemos en marcha para solucionar cosas, para montar cosas, para una pasarela, que ahora hablaremos de ella, para tal, dependen de una persona y está de baja y queda parado. Es importante lo que tú acabas de mencionar, Enrique, que una administración tiene que ser dinámica. Nosotros tenemos que intentar inyectar, y es verdad que yo con el equipo en las áreas que he caído, es un equipo que pongo en valor lo que están haciendo, un equipo de técnicos, de funcionarios, que pongo muy en valor. Pero uno puede ponerse enfermo y la administración tiene que seguir, ¿no? Efectivamente. Aquí para mí hay dos premisas fundamentales. La administración no debe parar bajo ningún concepto, ni aunque se choquen los planetas, ¿de acuerdo? Y tanto la educación como la sanidad tiene que ser 24/7, porque los ciudadanos lo merecen y porque no es posible Hay un valor, y me lo estoy apuntando, educación y sanidad. Efectivamente, y tenemos que ser consecuentes de que en nuestras manos está el que todo fluya con la normalidad, que no tiene que ser extraordinario que salga un expediente después de 7 u 8 meses, que lo que tenemos que hacer es trabajar desde la humanidad, mirar a nuestra derecha y mirar a nuestra izquierda y saber que todos formamos parte de un equipo y que donde no llega uno tiene que solaparse el resto, porque cuando un expediente se frena, cuando un expediente se ralentiza, está afectando a personas de una unidad familiar, a personas que tienen que llevar plata a su casa y a personas que tienen que mantener un estatus de vida digno. Entonces no podemos contribuir nosotros de manera indirecta con nuestra disfunción administrativa a que ocurra, a que provoquemos ciertas agresiones dentro de todas aquellas personas o colectivos que pertenecen de una manera u otra a la ciudad de Leganés, está claro. Pero insisto, ni la ciudad de Leganés ni los más de 8.000 municipios que existen en nuestro país. Pero Leganés es mucha más que cualquier capital de provincia, con sus 200.000 habitantes, redondeando, ¿no? Pues sí, unos 182.000 sí. Empadronados, contemos con todos nuestros universitarios que van todos los días, más todas las personas que van a trabajar a esos parques de trabajo. 200.000, sí. Entonces, si sumamos los periféricos y demás, nos vamos a 200.000, incluso es posible, Enrique, que lo rebasemos. Con razón, todavía tenemos que estar en guardia y a la vanguardia de todas estas cuestiones. Es verdad que las administraciones han crecido en general a un paso más lento que las necesidades de la ciudadanía, ¿vale? O sea, nosotros, en términos de administración, estamos todavía quizás en la tercera o cuarta temporada de una serie que había que era tipo Cuéntame, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces eso tiene que cambiarse, y se tiene que cambiar de criterios únicos. No puede haber criterios partidistas cuando tomamos decisiones que afectan a los vecinos. Tiene que haber un nexo de unión, tiene que dejarse la humildad, los criterios políticos y aterrizar con humildad a resolver las cuestiones de la gente. ¿Y eso qué es lo que haría? Lo que haría es garantizar a todas y cada una de las personas que tienen que ver algo de manera directa o periférica con la ciudad de Leganés, tranquilidad. A los empresarios, a los hosteleros, a los comerciantes, a nuestros estudiantes. Se llama seguridad jurídica también, ¿no? Efectivamente. Es que no esté al pairo del gobierno municipal que entre, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente. Y que la administración más próxima, que es sin duda la municipal, sea cómplice del ciudadano, ¿no? Que a veces, aquí lo analizamos muchas veces, este lunes hablábamos de... Yo nací y peino canas oyendo que el papel se acababa, ¿no? Y cada vez hay más papeles, y en la administración cada vez hay más papeles, y quieres hacer tal, y certificado de tal, de cual. No existe siquiera la conectividad entre las distintas administraciones para facilitar la vida al ciudadano. En eso, además, quiero hacer especial hincapié en lo que comentas, porque yo he llegado a mi conclusión, yo también peino canas, y en algunos sitios ya ando hasta escaso para poderlas peinar, ando buscándolas, sí, ¿no? Y eso me lleva un tiempo, pero bueno, cuando encuentro alguna, pues me llena de satisfacción. Pero he de decirte que en mi experiencia y en mi recorrido he llegado a una conclusión fácilmente demostrable. Las administraciones que tutelan los intereses de las personas y los ciudadanos que viven en España hablan idiomas diferentes. Carajo, totalmente. Carajo, ¿cómo nos vamos a entender y vamos a conseguir que nuestra ciudadanía esté tranquila y esté conforme si ya no nos entendemos? O sea, es difícil. Me lo has puesto muy sencillo. Ministerio del Interior.
DNI, Ministerio del Interior, Jefatura Provincial de Tráfico, 2 carnets distintos, 2 idiomas distintos. Con la tecnología que hay hoy, esto tendría que estar obsoleto. Efectivamente. Pero total, no digo ya en el móvil, DNI, carnet de conducir. Pero es que así todo, o sea, en vez de facilitar la vida al ciudadano, vamos a ver cómo la complicamos, ¿no? Y un certificado para acá, otro para allá, otro... y realmente la administración municipal, que es la más próxima, y yo creo que es la que tiene más responsabilidad en cercanía con el ciudadano, está bien que haga, y lo veo aquí, Plan Impulsa Leganés. Sin duda, yo creo que sería el plan estrella de la legislatura después de superar la pandemia. Vamos a dar la pandemia por superada, seguirán reivindicando la ampliación y la dotación en condiciones del Severo Ochoa, del hospital que vivió momentos durísimos, hay que decirlo. Era el Leganés se muere, a gritos de las viudas, hoy viudas ya, si las que quedan, pero hay ahora un plan Impulsa Leganés que va a dotar de más de 25 millones el empleo y la actividad económica en la ciudad. El plan Impulsa es la consecuencia, una vez más, de un discurso y una serie de diálogos y una serie de conversaciones de una serie de fuerzas políticas posiblemente antagónicas en sus idearios, pero que aparcan en un momento de que se ve claro su ideología. Su ideología, y se ponen sobre la mesa una serie de condicionantes y una serie de necesidades que afectan a los ciudadanos de Leganés. Bien es cierto que esto es como cuando uno va, yo no me gustan los toros, no entiendo, pero cuando uno va a la plaza y oyes, no, pero yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho lo otro, desde arriba y lejos. Ah, bueno, y yo hubiese metido gol por la escuadra. Efectivamente, perdón. Pero la consecuencia de analizar una serie de prioridades y la consecuencia de tener un superávit que te permite, en un momento determinado, al amparo de una serie de escenarios normativos... Sí, porque hay que decirlo, cuidado, el Ayuntamiento de Leganés tiene superávit. Sí. Es decir, no es el de Alcorcón, o no es, afortunadamente, las cuentas están saneadas. Sí, y además eso es verdad que te da un margen de movimiento, aunque tienes que andar ahí forzando y forzando, porque volvemos a la misma. La obsolescencia de algunos tramos en términos de administrativos, en términos de operativa, en términos de gestión, es verdad que te lleva a decir, oye, tengo lo más importante, es como el que dice, oye, pues tengo el auto. Tengo el dinero y no lo puedo gastar. Claro, Enrique, es como decir, tengo el auto, le tengo lleno de combustible, tengo los neumáticos, pero no tengo carne de conducir. Entonces, al final, es verdad que una situación de bonanza, entre comillas, que te permite hacer esas actuaciones. Esas actuaciones, además, van en el ámbito de todas y cada una de ellas, de hacer de la ciudad de Leganés una ciudad protectora. Vamos a adelantar en pinceladas qué es el Plan Impulsa. Bueno, pues es una operación que recoge, entre otras cosas, una serie de medidas sociales, recoge, entre otras cosas, una serie de medidas que afectan a lo que es el mapa empresarial, con la intención de crear nuevos estímulos. Además, tengo la suerte, y he de decir a día de hoy, que tengo la suerte de estar al frente de un área como es la de promoción económica, desarrollo local y empleo. ¿Y por qué tengo la suerte? Porque nuestros vecinos tienen que saber, España entera debe saber, Madrid entera tiene que saber que puede haber muchos programas de activación de empleo, pero el empleo lo generan los valientes. Y los valientes en la generación de empleo son los empresarios, son los autónomos. Permíteme, hay una frase que me decía Enrique antes de entrar en el aire, antes de estar en antena. Decía, yo prefiero a un empresario de Leganés creando empleo que en las listas de los pobres que van a comer al Paquita Gallego. ¿Es así? ¿No? Pues es así. Una vez más, sería incoherente que en un momento determinado tú refuerces con políticas correctoras, que tienes la obligación de hacerlas en el apartado de políticas sociales, pero que no tengas políticas preventivas y predictivas. En ese plan nos estamos fajando, y además ha habido un nexo de unión en las tres formaciones que hemos participado en la Constitución, un poco en la elaboración total, y es la dinamización y crear escenarios de tranquilidad para nuestros empresarios, para nuestros hosteleros, para nuestros comerciantes. Es verdad que lo más recurrente ha sido en un principio la nulidad de una serie de tasas, de terrazas. Muy bien. Si una persona, algunos compañeros míos de política, de la bancada corporativa, que llevan 20 años, que ya cuando nacieron les dijeron a sus padres, aquí lo que tiene usted es un político, hasta día de hoy lo único que me ha sabido demostrar y ha sabido comprometerse con esos empresarios es, vamos a anular, no, vamos a crear líneas de ayudas directas.
Porque yo tengo que reconocer a ese empresario que lleva 40 años en Leganés y tengo la obligación de crear un mapa por el cual él se sienta arropado y tranquilo. Y que cuando levanta el cierre no digan, ya están aquí los del ayuntamiento que me vienen a escarallar la vida en el día de hoy. Porque es así. Entonces, si después de 10 o 15 años... Yo pregunto, ¿tienen ustedes administración para hacer eso? Lo vamos a intentar. Y cuando digo lo vamos a intentar... Yo te puedo hablar de todos los equipos y las áreas con las que tengo que trabajar porque afectan... Lo más importante, que es la dotación económica, existe. Los trámites administrativos es lo que quizá tiran para atrás. Bueno, pues en este caso yo seré el primero que ya lo he dicho en algún área. Dime en qué me tengo que poner a trabajar. Cuando quieras, le digo a mis técnicos, que hablo mucho con ellos, y a cualquier otro, dime cuándo me tengo que poner el casco, los guantes y las botas y me pongo a trabajar, porque es nuestra obligación, porque no podemos terminar la legislatura sin haber dejado ni un solo proyecto en el que había capacidad de ejecución, sin haber intentado que se ejecutase. Hay un tema sanitario importante que sin duda tanto Alcorcón como Leganés y el Tribunal Superior de Justicia dio la razón, que las residencias de mayores durante la pandemia tenían que haber sido medicalizadas y es algo que no se hizo. ¿En qué ha quedado este asunto? ¿Qué opinión le merece la historia de lo que ha pasado en las residencias? Primero, creo que el país entero le debe una explicación a nuestros mayores. Si nosotros estamos acá, Enrique, si nosotros podemos hoy charlar... Es por nuestros mayores. Es por nuestros mayores. Algunos eso, ya no están. Algunos no están. Cuando tú oyes... no, es que la vuelta a la normalidad... No, por respeto a ellos nunca va a haber normalidad porque alguien nos faltará, nos va a faltar mucha gente. Pero por respeto a ellos deberíamos de saber a día de hoy cuál es el origen cercano de todo esto, ¿vale? No lo sabemos. Es cierto que lo que sí sabemos, porque fue así, es que afectó a la parte social de todos y cada uno de los españoles, que más respeto teníamos que haberles dado. Y solo por respeto a ellos no tenemos que ser tacaños, hurones, partidistas, a la hora de consolidar un auténtico escenario normativo que dé tranquilidad a nuestros mayores. Las residencias no tiene que ser un parking de elefantes. Las residencias tiene que ser... No, en este caso eran un mortuorio. Pues, recordemos, en 2 meses, una investigación, además nuestro compañero está ahora fuera, Julio de la Fuente, en 2 meses en las residencias 5.000 y pico ancianos muertos, solo en la Comunidad de Madrid, cuidado. Y luego había una orden y había una instrucción y esto salió y se publicó de que no había atención en los hospitales para ellos y como en las guerras, y te lo explicaban así, había que elegir qué heridos se podían atender y qué heridos morían. Directamente, ¿no? Yo recuerdo, porque en aquel entonces al frente de mayores en la Comunidad de Madrid estaba un compañero nuestro, al que siempre he tenido como referencia, Alberto Reyero, y a la Dirección General de Mayores, Begoña Cortés, y era un sinvivir. Ellos fueron los primeros que levantaron la voz. Y yo sigo diciendo lo mismo. O sea, todo lo que tiene que ver con la educación, la sanidad y con el respeto y el cuidado de nuestros mayores, no busquemos el bueno, bonito, barato, que corra mucho, pese poco y no gaste, porque no existe, Enrique. No existe. Y ahí no debemos de mirar. La sanidad además es universal. Es decir, hoy podemos presumir de un estado de sanidad del primer mundo y si nos viene un virus de Marruecos. Pero además tiene una disfunción importante. Posiblemente tengamos la mejor sanidad del mundo. Yo voy más allá, la mejor sanidad del mundo, pero 12 horas al día. Entonces tenemos la mitad de la mejor sanidad del mundo. ¿Me explico? Aquel iluminado inducido o grupo de iluminados inducidos que deciden que hay que tener un rango de utilización tan sumamente escueto, hombre, que es que resulta que cuando uno se va a poner malo elige la hora y el día, porque para que si le atienden, no, carajo, esto no va así. O sea, nuestras dotaciones sanitarias tienen que ser 24/7, porque además tienen una doble trazabilidad, porque además es que estamos creando los mejores profesionales en sanidad, pero que les estamos obligando a irse fuera de nuestras fronteras. Pero entonces, pero es que tampoco hace falta. Pagamos la formación y se van, ¿no? ¿Cómo ve el futuro de Ciudadanos, para terminar? O ¿cómo ves el futuro de Ciudadanos en la región? Y claro, pregunta obligada, supongo, como vicealcalde, repetirá como candidato en el 2000, aunque queda mucho. 2023. Aquí me ponen 2023, 2013 no, 2023.
El futuro de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid está por escribir. Dos cuestiones. Ciudadanos no es ni de los más... Lo vais a escribir, además. Bueno, los medios lo contaremos, o algunos medios lo contaremos. Ciudadanos no tiene su origen ni en los Martínez, ni en los García, ni en los azules, ni en los rojos, ¿de acuerdo? Es cierto que nosotros nacemos sin esa cantera política. Bueno, lo primero que enarbolamos es un cartel de nos equivocamos, pero os podéis fiar. Somos los de las manos vacías, no los de las manos llenas, ¿de acuerdo? Las manos vacías, el cuerpo vacío. Yo recuerdo aquel cartel de Albert Rivera, ¿no? En Cataluña, además, ¿no? En Cataluña. Y además repescasteis a gente muy válida de UPyD en su día. Y otra campaña importante que recuerdo en la memoria, el DNI en el País Vasco, el DNI español, ¿no? Yo venía de UPyD y he de decir que yo respeto absolutamente todo y me siento a gusto en un proyecto y me siento conforme en este proyecto porque no divide mi país, no mueve fronteras y, repito, no quiere borrar la historia. Y eso ni reescribirla. Y eso para mí es importante, Enrique. Muy y además importante. veo que tienes equipo, que andas por aquí. Efectivamente. Efectivamente. Yo soy atletista, tengo mejor equipo que el Cholo Simeone. Lo dejamos ahí, Los del Madrid creo que se estarán riendo, ¿eh? Dirán, bueno, ya veremos, ¿no? Enrique Morago, vicealcalde de Leganés, de Ciudadanos. Aquí lo contaremos y aquí os iremos siguiendo por la cuenta que nos trae. Muchísimas gracias, ha sido un placer y todavía es tiempo de cuidarnos y para cuando consideréis será un auténtico placer. No, haremos seguimiento porque aquí lo hacemos de todo y siempre lo decimos además en esta tertulia, el dar alcalde a las distintas voces. Madrid no es solo la capital. Viva Leganés, ¿no? Como dicen los del club de fútbol, ¿no? No solo los del club de fútbol. Enrique, gracias. Muchísimas gracias. De nuevo, recordamos los títulos, los certificados que expide la Comunidad de Madrid. Saludamos a patrocinadores y de inmediato la tertulia municipalista con Julio de la Fuente. Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, puedes mejorar tus oportunidades laborales gracias a los certificados de profesionalidad. Porque reconocer el trabajo bien hecho es importante, desde la Comunidad de Madrid te presentamos los certificados de profesionalidad. Con este título oficial aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción profesional. En definitiva, mejorar tu vida laboral. El 67,2% de las personas que obtuvieron un certificado de profesionalidad consiguieron trabajo en 2019 y 2020. Para informarte de los certificados de profesionalidad disponibles, solo tienes que entrar en la web comunidad.madrid, llamar al 012 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Porque tu trabajo se merece un título. Accede a los certificados profesionales de la Comunidad de Madrid. Soy Juan González, propietario de Casa Juan y la sidrería de Juan, que está en Francisco de Sales 41 y Casa Juan en Infanta Mercedes. Son dos restaurantes muy afamados por el tema deportivo porque tenemos muchos deportistas y de élite, lo cual significa que se debe de dar muy bien de comer y yo les espero a ustedes para que vengan a disfrutar de una buena comida o cena y estaré yo personalmente, que mi nombre es Juan González, les vuelvo a repetir, para atenderles. Gracias, muy amables. Cada lunes a las 21:00 horas, Aquí opinamos todos. El programa de participación ciudadana decano en la televisión. Pronto, 20 años en antena. 20 años de opiniones. Las opiniones de los madrileños sobre los temas propuestos. En libertad, con pluralismo. Un auténtico foro ciudadano de Madrid en la televisión. Cada lunes a las 9 de la noche. Aquí, en Canal 33. Cuando recibes más llamadas de las que puedes atender, descuidas tu trabajo y pones en riesgo a tus clientes. No los dejes esperando. Somos Organicita. Gestionamos tus llamadas de forma automática y organizamos tu agenda. Es sencillo y seguro, mientras tú haces valer tu tiempo profesionalmente. Organicita.
Organicita, atención telefónica y gestión de agendas. Yo os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara tanto fines de semana como a diario y los pescados que tenemos para que veáis que no exagero nada y en Casa Aparicio se come de vicio. Cada sitio tiene su espacio. Cada sitio tiene su tiempo. Un tiempo pasado de plenitud de vida, de la que son testigos piedras, objetos y documentos. Lugares abandonados. Vive conmigo la experiencia de conocer sus historias y revivir el pasado. Bienvenidas, soy la doctora Beatriz Calvo de Mora, directora de las clínicas Intima Healthcare. Intima Healthcare es tu clínica, una clínica para la mujer, una clínica de mujeres para mujeres, en la que abordamos de forma profesional y totalmente íntima todas tus necesidades. Es fundamental invertir en nosotras, porque si estamos bien, vamos a dar más a los demás. Tenemos que sentirnos seguras, no podemos ir por la vida con inseguridad. Y en Intima Healthcare damos salud y bienestar a nivel íntimo. Cuando llegada la época de la menopausia sientes sequedad vaginal, dolor en relaciones sexuales o incontinencia urinaria, ven a Intima Healthcare. ¿Estás embarazada? ¿Quieres tener un buen posparto? Te preparamos para ello. Así que no lo dudes, es tu clínica. Somos mujeres para mujeres. Y no te vas a arrepentir. Invierte en ti, te lo mereces. Pues es el momento de la tertulia, del análisis, del debate en Canal 33 en Cambia Madrid. Una vez al mes hacemos una tertulia municipalista, es decir, contamos con concejales de diferentes municipios y partidos de la Comunidad de Madrid y este año pues vamos incorporando también a nuevos invitados, a periodistas que conocen muy bien la información local. Os presentamos, pues por empezar con ella, a la periodista Inés Verdejo. Muy buenas noches, gracias por volver. Hacía ya un tiempo tal, que no muchísimo. vendrías por ahí. Me acabas de decir 3 años y... Creo que sí. Creo que sí. Pues mira. Creo que sí. Creo que sí. Gracias por volver. Ella está trabajando en la agencia EFE, pues cubriendo la información local de la zona noroeste. Eso es. Eso es. Pues también tenemos con nosotros una clásica en nuestras pantallas, aquí en Cambio Madrid de Canal 33. Ella es Ana Pérez Baos, que es concejala de Gobierno de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Las Rozas. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Julio. Y todavía presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid. Exacto. No sé, hay nuevas informaciones al respecto, se están publicando, no sé si va a ser antes el Congreso del PP de Madrid o de Nuevas Generaciones. ¿Qué pasa? Pues no sé, la agenda la marca la Dirección Nacional del Partido, así que nosotros estaremos todos a seguir las indicaciones que dicte la Dirección Nacional y eso sí, con ganas de que se celebren los congresos y que podamos renovar estructuras. Un gusto esa veteranía dentro de la juventud, ¿eh? Es una paradoja, pero no, es verdad. Ella la encarna experiencia y juventud, Ana Pérez Baos. Y también está con nosotros Mariano Martín, que es portavoz de Ganemos en Colmenar Viejo. Muy buenas noches, Mariano. Muy buenas noches, Julio. Antes en la presentación anunciaba que va a ser la última intervención tuya como político o dentro de la actividad política, por lo menos hasta en esta etapa, porque dejas la concejalía y por tanto la portavocía del proyecto de Ganemos en Colmenar.
Eso es, renuncio al cargo en el próximo pleno del 28 de octubre y bueno, es un tema de coherencia, es una transición meditada y pensada y bueno, nosotros siempre hemos dicho, yo siempre he predicado que el ser concejal desde luego no era una profesión y que nosotros no nos agarrábamos al sillón y yo creo que llevo 10 años como concejal, 6 como portavoz y bueno, pues me toca regresar a mi puesto de trabajo y apoyar desde la segunda línea porque abandono la política institucional, no la política personal, ¿no? Eso Podemos es, decir, la todo, ideología. desde Bueno, que nos además, levantamos... un proyecto como Ganemos que ha tenido bastante éxito en el municipio, ¿no? Sí, bueno, yo creo que... Hubo casi a punto de la alcaldía, ¿no? Una posible moción de censura que al final nunca Hubo un intento, ¿no?, que no fructificó y bueno, desde luego lo que Ganemos es un ejemplo de unidad popular, ahí tenemos muy buena sintonía. ¿Recuerda a los espectadores qué partidos o movimientos lo componen? Lo componen Podemos e Izquierda Unida y hay un montón de gente independiente y bueno, estamos todos bastante unidos sin ningún problema. Yo estoy abrumado estos días por la gran cantidad de apoyos que estoy recibiendo y bueno, y desde luego van a contar, y los apoyos que está recibiendo el concejal entrante, el portavoz entrante, que yo pues creo que es muy importante. Está por aquí, no le podéis ver, pero seguro que en próximas tertulias estará con nosotros, si así lo desea. ¿Cómo se llama? Se llama Carlos Gómez y será el nuevo portavoz a partir del mes de noviembre. Pues y bueno, Carlos, sobre todo vete calentando, Carlos, que está por ahí, como se dice en terminología futbolística. Pues es el momento, después de estas presentaciones, de entrar en harina y hablar de los temas que hemos propuesto en esta tertulia ciudadana. Vamos a empezar por, podemos decir, el más importante, porque es verdad que atañe a la salud de los madrileños, no solo de la zona norte y noroeste, sino también del resto de la región, y es el estado de los centros de salud y las peticiones de reapertura de los servicios de urgencia de atención primaria. Mariano, empiezo por ti porque hay alcaldes del Partido Popular, entre ellos el vuestro, el de Colmenar Viejo, pero también el de Tres Cantos y otros, que están ya presionando a la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Sanidad para que reabra estos centros tan importantes para vuestros municipios, ¿no? Bueno, el alcalde de Colmenar Viejo ha tenido dos fases. Una primera fase en la que exigía, debido a la presión popular, la apertura de urgencias cuando fuera posible, decía, que nosotros no compartíamos esa segunda parte. Nosotros entendíamos que era necesario la apertura inmediata del servicio de urgencias. Ahora parece que sí que se ha sumado a la posición de exigir la apertura del servicio de urgencias. Yo creo que esto lo tenemos que aprovechar, porque es que los servicios de urgencias llevan cerrados 1 año y 7 meses, desde el 22 de marzo. 575 días contaba el otro día, alguno más se ha sumado. Y no ese es el problema. Yo el temor que tengo, y además ya están sonando voces, que no se vuelvan a abrir los servicios de urgencias de atención primaria, que no se vuelvan a abrir. Y es importante cuál va a ser la postura de los distintos gobiernos del Partido Popular en los municipios respecto a esa posibilidad que se nos avecina, que yo la veo bastante real, porque nos venderán argumentos, nos venderán el tema de que si funciona muy bien el 112, cuando bueno funciona de aquella manera, entre otras cosas porque no tienen medios, nos venderán la nueva especialidad de teleurgencias dentro de la telemedicina, que es mejor que vayan los médicos a casa. Es importante, pero desde luego trasciende el partidismo. Es posible que nos quedemos sin los servicios de urgencias, sin los SUAPs, trasciende el partidismo y yo creo que tenemos que sumarnos todos juntos en la lucha de las instituciones y desde la calle, y desde luego hay que contar con los alcaldes del Partido Popular que así lo deseen y con los partidos populares de los distintos municipios. ¿Cuál es el hospital de referencia de Colmenar Viejo? La Paz. La Paz, es decir, ¿cuántos kilómetros hay a La Paz desde Colmenar Viejo? Pues 30 kilómetros. 30, y lo otro lo tenéis cerca para urgencias, insisto, no muy graves, pero sí que se dan en el día a día. Dos cuestiones, o sea, pueden salvar vidas las urgencias de los SUAP, y por otro lado, es que está comprobado que resuelven 9 de cada 10 atenciones, con lo cual lo que se facilita
Lo que se evita es el colapso, claro, el colapso de los hospitales, ¿no? Estas urgencias extrahospitalarias evitan ese colapso y por eso son fundamentales, son un servicio esencial que no podemos perder y que debemos de luchar desde todos los partidos. La gente de derechas también va a urgencias y también se pone enferma. Preguntamos a Ana. Bueno, no sé si conoces un poco la política o los argumentos de la Comunidad de Madrid sobre este cierre prolongado desde marzo de 2020. Bueno, lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, los centros de salud están todos los centros de salud abiertos, a excepción de algún pequeño centro de salud mínimo que por cuestiones de seguridad COVID no han podido ser abiertos, pero prácticamente al 100% de los centros de salud de la Comunidad de Madrid están abiertos. Es cierto que se está cambiando el sistema de los swaps, porque lo que se está haciendo es un nuevo sistema, se está estudiando un nuevo sistema y mientras tanto está en esa transición, se está dando el servicio desde el SUMA, es decir, no hay ningún paciente dentro de la Comunidad de Madrid que quede desatendido. Yo en esto es verdad que desde el municipalismo estamos con los vecinos y estamos siempre en la atención directa y por supuesto que desde el Partido Popular también a los alcaldes y los municipios donde gobierna el Partido Popular habla con la Comunidad de Madrid para precisamente fomentar y aumentar los servicios, pero la realidad es que el mensaje alarmista yo creo que tampoco tenemos que darlo porque no estamos en esa situación y no es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid. Y además a esto añadir que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un plan de atención primaria que está dotado de 80 millones dirigidos a materia de recursos humanos, es decir, quieren contratar, y ya es un plan que entra en vigor ahora en este año 2022, 1.200 profesionales para reforzar todos los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid en atención primaria. Se están negociando nuevas condiciones retributivas para mejorar las condiciones salariales de nuestros profesionales de atención primaria, que son los que más han sufrido esta crisis y más han padecido en la primera fila esta situación, además de un desembolso de 100 millones precisamente en mejorar y reformar todas las instalaciones de los centros de atención primaria, precisamente para dotarlos. Y efectivamente en esta nueva reconversión que se está dando a esta atención primaria se suman pues todo lo que esta crisis también nos ha llevado cosas positivas, que es conocer el poder realizar atención por videollamada, atención telefónica. También se está estudiando desde la Comunidad de Madrid cómo mejorar el servicio de esta manera, es decir, que no todo sea el colapso de la atención directa, no siempre una consulta tiene por qué resolverse con una atención presencial, hay mucha gente que puede ser atendida vía telefónica por su médico de cabecera y no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues la Comunidad de Madrid está estudiando e implantando esta serie de medidas que sobre todo lo que buscan es mejorar la atención y hacerla mucho más directa, con lo cual es verdad que muchas veces en los cambios nos podemos llevar un poco a la incertidumbre de qué va a pasar, pero lo que yo sí que quiero es decir que tranquilidad, que la Comunidad de Madrid es consciente de la situación en la que estamos y sobre todo no ha dejado desatendido ningún servicio porque está el SUMA prestando ese servicio de atención directa domiciliaria a todas esas urgencias. No sé si Inés tienes datos. Creo que vuestra zona, la zona noroeste, depende el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, es así, no sé si tienes datos. Mi zona tiene la suerte que tiene un hospital que es puntero en la Comunidad de Madrid, pero como todas las zonas que dependen de un hospital, no es lo mismo Cercedilla que Majadahonda, que está el ayuntamiento, ni siquiera la gente que vive en Cercedilla o en Rascafría. Hay un problema muy gordo con la atención primaria y es que no hay médicos de familia ni pediatras. Y esto es un problema que el Partido Popular lo lleva reconociendo no a nivel suyo, sino es un problema que vamos a seguir teniendo. Decían, ¿se ha filtrado un documento interno? No, Zapatero le decía de hace tiempo, se van a jubilar los médicos y nos seguimos quedando sin gente. Es un problema nacional y lo que te digo, no se puede solucionar una urgencia a una señora que vive en Rascafría que tiene 90 años por teléfono, porque es que no tiene lógica. Eso tiene que ser una transición mucho más lenta y yo no sé cómo será ese plan, pero a día de hoy están cerrados y no funciona. También, como novedad de mi zona, no sé si será así, porque la nota fue muy breve, he pedido información y todavía no la tengo, pero bueno, la presidenta anunció ayer o antes de ayer se había reunido con el alcalde de Guadarrama y decía que estaban planeando la apertura de un nuevo centro de salud en la zona, porque es verdad que en la Sierra Noroeste ha tenido muchísimos problemas en la pandemia, entiendo que como todos, sí. Pero
pero muchos centros de salud falta gente, falta atención, la población es muy mayor y tienen problemas de gente que hay un cambio poblacional muy importante, pues sobre todo en verano. No puede ser que en enero haya una población y de repente en verano los pueblos se llenan y la atención primaria se llena. La gente iba más a la sierra y tal, pues por el aire libre y también para este de Madrid. Es verdad, no sé si estáis notando este cambio hacia la atención telefónica, Mariano, y entiendo que no la compartes tampoco, no la apoyas. Nosotros entendemos que puede haber distintas atenciones telefónicas, pero entendemos que tiene que haber una fuerte atención presencial. Pero, y los centros de salud han estado funcionando regular. Y eso no ha sido por falta de profesionalidad, no ha sido por falta de esfuerzo. Gracias precisamente a ese esfuerzo de los profesionales sanitarios, pues se han mantenido dignamente. Pero desde luego, claro que hace falta atención presencial. No podemos estar con sobre todo en tema de urgencias. Y no solamente eso, sino que es que además la atención primaria en general, nosotros entendemos que es la gran olvidada del Partido Popular, por mucho plan de mejora de atención primaria que vengan ahora, porque ese plan de atención primaria, ese plan de mejora, en nuestra opinión, en la opinión de las organizaciones sindicales, es un maquillaje, no es una mejora real. De los 200 millones que dicen que van a poner sobre la mesa en los próximos 2 años, las organizaciones sindicales están diciendo que hacen falta 1.175. Los profesionales que dicen que se van a contratar ni siquiera cubren la tasa de reposición de los próximos 5 años. Hacen falta 4.000 profesionales. Hay un montón de gente que se va a jubilar, como bien decía. Sí, es verdad, eso también lo comentaban, que había mucha gente en los próximos años. Las infraestructuras que empezaron por 100 millones del plan de infraestructuras, ya van por los 76, se están planificando centros de salud que ya han sido incorporados en numerosos planes de hace décadas, como el de Parla, como el de San Sebastián de los Reyes, numerosos centros de salud. Hacen falta, dicen, que no esos 100 millones, unos 250 millones para los nuevos centros de salud y para mejorar las condiciones de aquellos centros de salud que ya están funcionando y que están desde hace muchos años. Nosotros entendemos que este plan no le da la importancia que nosotros entendemos a la atención social primaria. Y frente al modelo de grandes hospitales, de grandes infraestructuras, de hospitales sin médicos, nosotros el modelo nuestro es, desde luego, potenciar la atención primaria dotándola de recursos humanos y técnicos suficientes para tener una actuación, una atención pues digna y desde la cercanía. Yo por rebatirte, porque claro, el mensaje alarmista está muy bien, pero yo por rebatirte, y repito lo que he dicho anteriormente, el plan de la Comunidad de Madrid cuenta con poner la contratación del año 2022, es decir, en este año que entra, 1.200 profesionales en atención primaria. Me hablas de la tasa de reposición que no cubre los 5 años próximos. Claro, es que la tasa de reposición sale año a año, es decir, con la oferta de empleo público de cada año, tú convocas año a año las plazas que tú vas teniendo. Lo que no vale es que se pueda hacer un plan a 5 años, porque la ley de presupuestos del Estado lo impide. O sea, no es una cosa de la Comunidad de Madrid, es que la ley de presupuestos del Estado, que es la que marca la tasa de reposición para las administraciones públicas, la marca cada año el Estado. Con lo cual, esto es hacernos pues trampas al solitario. Si queremos hablar de que es que la Comunidad de Madrid o el Partido Popular no apoya, no impulsa el sistema sanitario, yo lo que sí que quiero decir y recordar es que el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid es el mejor sistema sanitario de toda España, reconocido internacionalmente y reconocido también a nivel europeo. El de la Comunidad de Madrid, que vaya, casualmente lleva 20 años gobernado y gestionado por el Partido Popular. Entonces, yo creo que hay que reconocer y hay que decir que evidentemente todo se puede mejorar, hay que decir y hay que reconocer que hemos pasado una situación muy mala, con una crisis y una pandemia que evidentemente ha hecho saturar nuestro sistema sanitario. Es cierto que hay que seguir poniendo soluciones y es cierto que hay que trabajar en ello, pero desde luego la Comunidad de Madrid no está de brazos cruzados, está trabajando, está poniendo en marcha un plan, está estudiando las necesidades, está viendo dónde hay que actuar. Hablábamos de la zona, Inés, de la zona noroeste, y efectivamente hay una población muy envejecida, pero yo lo que sí que quiero decir es que si hace unos años contábamos en esa zona
única y exclusivamente con el Hospital del Escorial. Hoy en día contamos con el Hospital de Villalba, contamos con el Hospital de Puerta de Hierro y los centros de salud que se han ido abriendo. Quiero decir, ¿que puede mejorarse mucho más? Por supuesto, pero que lo que sí que quiero decir que en los últimos 10 años prácticamente se han puesto en marcha 2 hospitales en la misma zona, añadidos al que ya estaba. Quiero decir, son 3 hospitales en un mismo eje dando servicio a una zona poblacional que evidentemente por la dispersión geográfica cada vez ha ido creciendo más y que tiene más demanda, y es verdad que la población cada vez está más envejecida en ciertas zonas, y evidentemente a eso también la Comunidad de Madrid tiene que ir buscando soluciones. Es verdad que trabajar en política, evidentemente las necesidades de las zonas, de los barrios o de los municipios va cambiando. Hay zonas o barrios nuevos que lo que sobre todo necesitan de infraestructuras de la Comunidad de Madrid, en este caso pues son escuelas o son colegios, porque son los nuevos barrios de desarrollo como los PAUs, y luego tenemos otras zonas en las que la población está más envejecida y ya no te valen los colegios que tú abriste hace 60 o 70 años, que lo que necesitas en ese momento son residencias, son hospitales, son servicios asistenciales. Entonces en eso la Comunidad de Madrid tiene que ir trabajando y tiene que ir avanzando a medida que la sociedad va avanzando. Entonces, bueno, yo creo que en esa línea es en lo que se está trabajando desde los gobiernos, y que creo que en eso pues está bien que pongamos encima de la mesa las necesidades, porque está claro que hay que ponerlas, pero también tenemos que poner encima de la mesa que se están cubriendo las necesidades y se está trabajando en esa línea de lo que realmente la población necesita. No sé si queréis apuntar algo sí, más para acabar el tema. Aparte de la inversión que haga cada comunidad autónoma en lo suyo, creo que Castilla-La Mancha ahora mismo tiene un problema muy parecido, y es que es un problema estatal de falta de las especializaciones de la atención primaria, y mientras haya ese problema a nivel estatal, Madrid lo va a seguir teniendo y cualquier comunidad autónoma lo va a seguir teniendo. Bueno, yo creo que más que el problema fundamentalmente viene, y efectivamente es un problema nacional, de que los médicos que formamos en las universidades españolas terminan yéndose a trabajar fuera de España, con lo cual aquí nos tenemos que plantear cómo están retribuidos nuestros profesionales. Y yo creo que en esto, pero esto efectivamente es un debate que no es un debate regional ni un debate local, es un debate nacional, pero que efectivamente al final influye y afecta en que no haya médicos o nos encontremos con zonas... Exacto, exacto. Yo un poco por concluir, porque yo creo que corre grave riesgo los servicios de urgencias, lo pienso de verdad. Y dices que es un mensaje alarmista, pero yo salgo hoy un poco más asustado que cuando vine. Venía asustado porque nada veía en el plan de mejora de atención primaria, y ahora me voy más asustado porque he oído algo así como indicaciones de un posible cambio de modelo. A ver, que es que no se está hablando de abrir los centros de atención primaria. Eso por un lado. Y luego, me hablas de la sanidad. Por supuesto que tenemos una sanidad de gran calidad y admirada en todo el mundo, pero hay que decir también que la Comunidad de Madrid está a la cola de la inversión respecto al resto de comunidades autónomas. En una estadística que he estado mirando esta mañana, creo que era de expansión, creo recordar. De inversión por habitante. Hombre, si inversión vosotros por habitante, os regís todo por el gasto, hombre, yo también me rijo por el servicio y la calidad del servicio, no hombre, solo por el gasto. No me negarás que es un indicador, no solo por el gasto, un indicador bastante importante. Depende cómo lo gestiones, claro. De ahí está el hablar de buenos gestores, es decir, hacer con menos más. Ahora, evidentemente, hay menos urgencias, hay comunidades autónomas, como históricamente Andalucía, que ha despilfarrado y no sabemos exactamente dónde y cómo. Ahora, evidentemente, si tú te vas solo al gasto y solo a cuánto destina cada uno, pues sí. Ahora, yo me voy a la calidad de los servicios y a dónde quiere venir la gente a ser atendido, a ser operado o a ser tratado, que es a los hospitales de la Comunidad de Madrid. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de vivienda, otra de las grandes preocupaciones de la sociedad, sobre todo de la juventud. Queremos hablar de ocupaciones, pero también de esa nueva ley de vivienda que prepara el gobierno de coalición de PSOE y de PP a nivel estatal. ¿Por qué? Porque pues, todavía no tenemos claro ni un borrador de lo que va a suponer, pero sí que conocemos algunos datos, como ese bono de 250 euros mensuales para facilitar la independencia de los jóvenes, o también unas subidas muy abultadas del IBI a esos propietarios de pisos que no los alquilan, que están pues, vacíos durante 2 años. Creo que es así, aunque todavía, insisto, se tienen que matizar y perfilar esa norma. Quería preguntarle a Ana, porque esas dos cuestiones pues se ha referido el alcalde recientemente, tu alcalde, pues ha prometido, igual que el de Madrid, que no va a subir el IBI
pues a esas casas o esos pisos vacíos, ¿no? Bueno, es que desde el Partido Popular no hemos entendido muy bien esta ley, ¿no? O sea, el Gobierno saca una ley que en realidad luego tiene que depender de que cada comunidad autónoma tenga que aplicar y luego los ayuntamientos tengan que subir el IBI. En realidad creemos que esta ley o esto que nos plantean es populismo puro y duro, porque lo que no viene es a solucionar el problema de la vivienda, ¿no? Yo creo que el problema de la vivienda tiene que solucionarse de otra manera. Y no ni dando cheques, claro, no tiene ningún sentido que mientras nos están subiendo la luz me des un cheque para alquiler de jóvenes. Tampoco tiene ningún sentido que saques una ley en la que estás diciendo que el 30% de la nueva vivienda va a tener que ser obligatoriamente vivienda social. Entonces, lo único que va a hacer es que los promotores suban los precios para poder sacar, y entonces al final lo único que vas a conseguir es que cuesten mucho más los pisos y sean mucho más elitistas y mucho más inaccesibles. O sea, está todo hecho, yo creo que con muy poquito criterio y sobre todo sin conocer realmente y sin entrar al fondo de estudiar cuál es la cuestión. Entonces, no hemos entendido muy bien vamos, o yo personalmente no he entendido muy bien en qué consiste esta ley, y yo creo que lo único que viene es a querer confrontar o a querer, no sé, no lo he entendido. Entonces, ya ha anunciado el Partido Popular que llevará al Constitucional esta ley. Que todavía no la conocemos, hay que esperar pero un poco. ¿Cómo sale? Claro. Claro, entonces lo único que tenemos son los anuncios, no hemos visto... También la regulación de los precios de alquiler en zonas tensionadas, que habría que ver en qué consiste. Mariano, ¿cómo te parece? ¿Qué te parece? Pues yo creo que es absolutamente necesario regular el mercado inmobiliario que está desatado, que no podemos dejar todo al arbitrio de las leyes del mercado, porque ya tenemos una experiencia anterior con la burbuja inmobiliaria que nos llevó donde nos llevó, a una crisis económica sin precedentes, y por lo tanto me parece que es necesario entrar a regular esto. El tema de las distintas medidas, pues habrá que verlas. La ley dicen que, bueno, comentan que simplemente son posibilidades. Es que la ley es respetuosa con las competencias de las distintas administraciones. En este caso, el IBI del ayuntamiento. La ley lo que facilita, también, lo que parece que facilita, porque no tenemos más. Competencia regional también. Claro, el IBI es una competencia de los municipios, pero ahora mismo no se podría tomar la medida de aumentar el IBI hasta el 150%. Ahora se permite, los ayuntamientos lo harán o no lo harán. Evidentemente tenemos un mercado de vivienda pública absolutamente deficitario, que no cubre para nada para garantizar el derecho a la vivienda que está establecido en el artículo 47 de la Constitución. Por lo tanto, me parece razonable que un porcentaje de esa vivienda nueva sea vivienda pública. El bono joven, pues me parece una medida bastante correcta. El mercado tensionado está hablando de grandes propietarios, de propietarios que tienen más de 10 inmuebles, ¿no? Que normalmente además son empresas. O sea, a mí me parece que hay una serie de medidas que habrá que perfilar, habrá que verlas, porque yo lo único que conozco son las noticias de prensa. No me parece que eso sea suficiente para anunciar el recurso de inconstitucionalidad, de anticonstitucionalidad, y habrá que verlo, pero a mí en principio me parece que son medidas pues bastante razonables para garantizar el derecho a la vivienda. Porque lo que han anunciado, que solo es lo que han anunciado, efectivamente no hemos visto la letra pequeña, es un ataque directo a la propiedad privada. Yo creo que si lo que queremos es regular el mercado inmobiliario, lo que tenemos que hacer es dar garantías a quien tienen inmuebles para que los pongan en alquiler y los pongan en el mercado. La gente, por miedo a la ocupación, que es de lo que también hablabas, la Julio, propiedad privada está limitada, el miedo a la ocupación, en la Constitución española. El miedo a que yo tenga problemas porque un inquilino me deja de pagar y no tengo forma de que me pague. Y en muchas ocasiones, tú dices los grandes propietarios, pero en muchas ocasiones es gente que ha dedicado todos sus ahorros de toda su vida a tener su plan de pensiones en viviendas y de esa manera poderse sufragar su jubilación. Hay mucha gente que vive de lo que pueden sacar de los alquileres que con mucho trabajo y mucho esfuerzo han obtenido, porque tú dices, son grandes empresas, no, en muchas ocasiones son pequeños ahorradores que lo que han hecho durante toda su vida es ahorrar e invertir en inmuebles para luego poder vivir su jubilación con un poquito de mejor calidad de vida gracias a lo que reciben de los alquileres. En eso hay así pero si de ocasiones. Perfecto, pero si Mariano, tienen más de 10 inmuebles se les podrá limitar.
pero si no es un ataque a lo la propiedad importante, privada, sí, es una es un ataque a la propiedad privada, No. porque lo que tenemos que hacer es fomentar e incentivar a que esas personas no tengan miedo en poner en circulación esas viviendas. Eso es lo que tenemos que conseguir. Yo creo que en España no es un problema de viviendas, sino el problema es que las viviendas están cerradas. Y las viviendas están cerradas y lo que no hace falta es que venga aquí papá Estado a intervenir las viviendas. No, lo que tenemos que hacer es ayudar e impulsar a que esas personas que las tenían cerradas por miedo a la ocupación, por miedo al impago, por miedo a tener problemas, por miedo en muchas ocasiones a ser personas mayores que no son capaces de poderse enfrentar a un problema, las saquen y las pongan en circulación y que la gente joven pueda hacer uso de ellas y que pueda entrar. Y de ahí podremos ayudar, fomentar, incentivar, lo que quieras, pero desde luego no hacer un ataque directo a la propiedad privada. Y como la propiedad privada es un derecho fundamental recogido en la Constitución, por eso mismo el Partido Popular ha anunciado que si esto es así, iremos al Constitucional. Precedente de dejar todo a las leyes del libre mercado es la crisis y la burbuja inmobiliaria que sufrimos recientemente. Bueno, esa es tu opinión, esa es tu opinión. Sí, claro. Yo, si hablamos de precedentes de intervencionismo, pues nos vamos a Cuba, nos vamos a Venezuela y entonces hablamos, entonces será tu opinión Yo estoy hablando y de yo te daré la mía. hace 10 años en los barrios de Madrid y en los barrios de toda España. No estoy hablando de otros contextos que nada tienen que ver con esto. No, claro, no. Tú me hablas de libre mercado y yo te hablo de intervencionismo. A mí me encanta que saquen Entonces, Cuba y Venezuela porque es el argumento de cuando no se tiene argumento. no es el argumento cuando se tiene argumento. Tú me estás hablando de intervencionismo. Yo te estoy diciendo lo que ocurre cuando el Estado es intervencionista. ¿Vale? Entonces, tú me hablas de un modelo y yo te hablo de otro modelo, que es el que vosotros defendéis y el que vosotros queréis. No me digas que Cuba es cuando no hay argumento, cuando luego os ponéis la camiseta del Che Guevara. Entonces no me hables de que hablar de Cuba es no tener argumento, porque resulta que luego yo veo a mucha gente de tu partido político o de los partidos que conforman tu alianza política que resulta que luego defienden esto que luego en las tertulias os da miedo defender. Si lo defendéis, defenderlo, de Cuba, no hay ningún más convencido problema. estoy de que tengo razón. No, por supuesto, no. Yo no te voy a venir a quitártela. Inés, quiero la opinión de la persona más joven de esta mesa que quiere formar una familia, entiendo, y que quería conocer la opinión. Independientemente de la ideología, yo creo Por que supuesto. es un tema tan sensible de la vivienda y tan complicado para los jóvenes y para los no tan jóvenes, Claro. que fuera de la ideología no se puede anunciar posibles soluciones a la vivienda sin que nadie entienda cómo son las soluciones de verdad. Hablaba el día del empleo precario con el líder de UGT en Madrid y me decía, 250 euros me parecen genial, sí, genial, pero es que el problema de los jóvenes en Madrid con 250 euros es que tienen 950 empleos que duran 3 días cada empleo, y con 250 euros es que no vayan a acceder a una vivienda, es que lo que necesitan es empleo. Entonces es un problema tan complejo el de la vivienda y tan complejo el de los jóvenes que no se puede anunciar una medida de 250 euros sin hacer una cosa mucho más importante detrás, y tampoco se puede desatender a cualquier medida que digan, porque es cierto que, pues, yo qué sé, a lo mejor porque lo tengo cercano, el caso de Collado Villalba, sí. Hay un edificio que ya no me acuerdo porque he perdido la noción del tiempo, pero no sé hace cuánto fue, un año, estábamos en pandemia, que se ocuparon 90 viviendas, sí, 90 viviendas de un edificio de la Sareb, creo que era. Es real, es un problema real, y aparte de la ocupación de casas independientes, que lo hay, también hay ocupación de edificios grandes de gente que tiene problemas. No creo que este sea un caso independiente. Entonces creo que es un problema muy complejo y que, me repito, que no se puede lanzar así al aire dos globos sonda que nadie entiende, para que entiendo que os da mucho campo para discutir a vosotros, hay que discutir, pero también hay que, pues eso, y explicar luego hay que las aprobar cosas. los presupuestos y hay claro, y hay que ver la ley, quiere decir que hemos anunciado una ley sin ley, entonces sí, bueno, efectivamente hemos soltado globos sonda. Que, claro, si es algo muy complejo, muy delicado, si se hace una ley, de verdad queremos ver la ley, ¿no? Lo ha adelantado Inés, el problema de las ocupaciones, que tiene mucho que ver con la falta de vivienda también y con otros fenómenos, que lo hemos contemplado en la pandemia, no solo en Collado Villalba, sino el aumento de ocupaciones en urbanizaciones, en municipios que hasta ahora no habíamos conocido este fenómeno. También en Las Rozas. Recientemente tenemos una noticia de que por fin la Guardia Civil y la Policía Local han conseguido desalojar a unos ocupas que además eran violentos y que hacían la vida imposible a los vecinos, ¿no? Exacto. O sea, el problema de la ocupación en estos términos que se están produciendo últimamente ya no es solo el problema que producen al propietario, ¿no? Que estás ocupando una vivienda que no es tuya,
sino además los problemas que están generando de vecindad, ¿no? Los problemas de vecindad, y en este caso era lo que se había producido, una ocupación en una casa de las Rozas, en un barrio en concreto, que lo que estaba produciendo sobre todo también eran barrios. muchos problemas de problemas vecinales, problemas de ruidos, problemas de fiestas a deshoras y miedo de los vecinos, enfrentamiento con los vecinos. Y yo la verdad que tengo que felicitar la labor y el trabajo que ha hecho Guardia Civil y Policía Local del Ayuntamiento de Las Rozas, porque con mucho trabajo y mucho esfuerzo pues estas 2 viviendas han sido desalojadas en los últimos tiempos, y la verdad que es un trabajo, es verdad que es una situación también muy compleja, porque evidentemente quien tiene la potestad para determinar es el juzgado. No siempre hay denuncias en estos casos, porque en uno de los casos pues era un edificio que estaba en un concurso. Hay casos variopintos, hay edificios públicos. Entonces no había un propietario que hiciera la denuncia, entonces si no hay denuncia pues es muy difícil intervenir, con lo cual se genera un problema muy grande. Pero bueno, yo sí que quiero recordar a que nos escucha la audiencia que en estos casos lo primero es interponer la denuncia y luego confiar en el trabajo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, y sobre todo empujar y apoyar también a la parte de justicia, de nuestros jueces, en que les podamos facilitar desde la parte política mejores leyes con las que poder tratar y trabajar este asunto, porque es verdad que las leyes no son fáciles de interpretar para los jueces y es muy difícil abordar por una cuestión legal, ¿no? Entonces yo creo que aquí también, en esto sí que es en lo que deberíamos centrarnos en hacer leyes que de verdad solucionen problemas que están ahí, que están en la ley, y que creo que es nuestra Te lanzo la pregunta, responsabilidad. Mariano, ¿España necesita una ley antiocupa o desocupa? Yo es que creo que alguien tiene excesivo interés en hacer de la ocupación un problema de primer orden cuando yo no lo tengo tan claro. Es más, luego te aparece un anuncio de Securitas Direct justo y parece que te vas a ir a comprar el pan y te van a ocupar, y eso se está vendiendo. Y yo no conozco a nadie, personalmente yo no conozco a nadie cercano que le hayan ocupado la vivienda por irse de vacaciones. Dicho esto, yo creo que cuando se habla de ocupación hay que ver qué es lo que está en el otro lado de la balanza. Y en el otro lado de la balanza está el tener garantizado el derecho a la vivienda. Y para afrontar el problema de la ocupación, lo que es que hay que afrontar las causas de la ocupación. Y la principal causa es que no está garantizado el derecho a la vivienda. Si todos tuvieran ese derecho y todos tuvieran una vivienda digna, se acabaría la ocupación con total seguridad. Y luego, por otro lado, me pregunto, ya no hablo de la legalidad, que evidentemente hay que afrontar el tema de la ocupación, de las grandes mafias, etcétera, pero también, no solo de la legalidad, también hay que ver un poco, si me apuras, la legitimidad. Te quiero decir, no, una vivienda del Sareb es una sociedad creada con el dinero de todos para que se coma los activos malos de los bancos. ¿Es legítimo que desahucien a una familia en situación de exclusión social? Los bancos, que hablabas tú de los problemas de vecindad, por cierto, malísimos vecinos, que tienen un montón de pisos procedentes de lanzamientos hipotecarios y no pagan ni comunidades, no pagan ni impuestos, y ahí se quedan. Malísimos vecinos. Los bancos que hemos rescatado 60.000 millones de euros, de los cuales dicen que 43.000 ya no vamos a ver, seguro. Los otros ya veremos, yo creo que tampoco, pero de momento 43.000 dicen que esos ya no los vamos a ver. Otro problema. También es legítimo que las distintas administraciones, la vivienda pública que tengan, la malvendan y la dejen en manos de fondos buitre para que especulen con la vivienda, que no es el pequeño ahorrador que tú decías. Eso también es legítimo, te quiero decir. Hay que afrontar el problema de la ocupación desde la garantía del derecho a la vivienda. Y eso se consigue, entre otras cosas, con un montón de vivienda pública. Porque, como también se decía, ahora mismo tenemos problemas para pagar, porque es que hay mucha gente que no llega a pagar el alquiler. Y no solamente son las personas en situación de exclusión, el que cobra un salario mínimo vital o el que cobra una renta mínima, o un subsidio de desempleo. Personas trabajando que no llegan a poder pagar el alquiler. Y por otro lado, se está recriminando pues eso, que las subidas del salario mínimo no proceden, y que ¿dónde vamos con 950? ¿Dónde vamos subiendo 15 euros al mes? ¿No? Eso es lo que está pasando. Para atajar el problema de la ocupación, acudir a las causas. Las causas, garantizar
el derecho a la vivienda establecido en el artículo 47, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Económicos, Políticos y Culturales que está ratificado por España, el Pacto Europeo, que está ratificado, la Carta Europea que está ratificada por España. Así se soluciona. Y con la garantía de ese derecho no habrá ocupación. Ana, no sé si... bueno, el Gobierno de España ha aprobado hoy, me estoy acordando, pues sobre todo ampliar que las personas en riesgo de exclusión social no sean expulsadas de casa en un desahucio si no tienen solución habitacional. No sé qué opinas al respecto y sobre lo que ha comentado Mariano también. Bueno, yo es que lo que opino al respecto y sobre lo que está diciendo Mariano, estoy de acuerdo, derecho a la vivienda, también derecho a la propiedad privada, pero sobre todo derecho al empleo, Mariano. Derecho al empleo y al empleo de calidad. Lo que no puede ser es que tengamos que dar ayudas, ni que tengamos que dar subvenciones, ni que tengamos, cuando estamos fomentando muy poco el que la gente pueda tener empleos y que puedan tener empleos de calidad. Entonces yo creo que para atajar esta serie de problemas, que efectivamente son problemas reales, lo que necesitamos, yo no quiero una paga, yo no quiero una ayudita, y mucha gente tampoco la quiere. La gente no quiere tener que ir a los servicios sociales de su barrio, de su municipio. La gente lo que quiere es poder tener la oportunidad de tener un trabajo, sentirse honrado trabajando y ganando sus ingresos y destinarlos a los que consideren, a una vivienda más grande, a una vivienda más pequeña, pero tienen que tener esa oportunidad, esa posibilidad. Y lo que sobre todo no tenemos que hacer es abaratar esos costes, porque esto me parece muy bien lo que ha sacado hoy el Gobierno, sí, pero siguen sin darnos una solución a la subida de la luz. Viene el invierno y no tenemos una solución a la factura de la luz, como tampoco la tenemos a los combustibles, porque muchos de los trabajadores que en el día a día, conductores, repartidores, gente que tiene que desplazarse, se están dejando de su bolsillo, y eso está muchísimo dinero, y eso está repercutiendo en que si su salario ya no es muy bueno, encima cada vez sea peor. ¿A eso qué solución da la izquierda? Quiero decir, porque a mí el discurso está muy bien, pero yo creo que sobre todo lo que tenemos que hacer es poner soluciones. ¿Qué soluciones han puesto encima de la mesa? ¿El Gobierno se ha pronunciado hoy en el Consejo de Gobierno sobre el problema de la luz? ¿Ha puesto una solución a la luz? ¿Lo está haciendo? Porque la factura sigue subiendo mes a mes, porque vamos a tener el peor invierno de la historia. Y sobre esto nadie habla. ¿Y cuánta gente no va a poder encender la calefacción este invierno? ¿Cuántas familias? ¿Y muchas? depende del Gobierno la subida de la luz cuando ha bajado prácticamente todos los impuestos, o depende del sistema de subastas que tenemos establecido? Eso por un lado. Y por otro, permíteme que te dé en parte la razón, en parte solo, es cierto, el problema de la ocupación se resolvería en parte con una mejor ocupación laboral digna y de calidad, y no un empleo precario. Y para eso, una buena medida es la subida del salario mínimo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tú subas el salario mínimo, lo único que va a hacer es que muchos empresarios no puedan asumirlo, muchos pequeños empresarios, porque es que se nos olvida que en España lo que fundamentalmente tenemos son pymes. No tenemos grandes empresas, las grandes empresas son minoritarias en nuestro país, lo que tenemos son pequeños y medianos empresarios, que con una subida del salario mínimo, probablemente si yo puedo tener 4 empleados en mi tienda con el salario actual, igual, teniendo que subir el salario mínimo, en vez de tener 4 empleados, tengo que tener 3, y uno lo tengo que mandar a la calle. Quiero decir, es que esto... Yo no he dicho que se baje, Lo que estoy diciendo es que lo que tendremos que hacer es ayudar a ese empresario para que pueda crear más puestos de trabajo, es decir, para que abra 3 tiendas más, y que en cada una de las tiendas cree mucho más empleo, y cuando de verdad tengamos todo, acabemos con el desempleo en España, ahí empecemos a plantearnos que los salarios tienen que ser mucho más altos, por supuesto, pero lo primero, antes de que subamos los salarios, es que exista empleo. La verdad que es un debate muy interesante, pero se nos va de tema y nos vamos de tiempo, y quería abordar también los siguientes temas programados, y para eso pues he hecho en mano a Inés Verdejo, a nuestra periodista invitada de la mesa, para que nos explique qué está pasando, qué ha pasado, qué decisión ha tomado el Gobierno de España sobre el puerto, la estación de esquí, mejor dicho, de Navacerrada. Es un tema sencillo pero complicado. El Gobierno en abril-marzo anunció que no iba a renovar la concesión que tiene la estación del puerto de Navacerrada en la vertiente segoviana. Entonces, no la madrileña, la segoviana. Pero segoviana. Están unidas, claro, porque... Están unidas, simplemente hay un problema, y es que la segoviana
la madrileña no puede funcionar sin la segoviana porque es la que funciona de verdad, porque ahí tienen los cañones de nieve y en Madrid hay un problema de climatología que desde el Partido Popular dicen que no le dan los informes que ya se lo han dado. Que ya se lo han dado, hoy se lo han dado. Hoy se lo han dado, hoy ha aparecido una noticia en La Razón que les, claro, el problema que les habían facilitado esos informes por los cuales pues cerraban, argumentaban el cierre de esa estación. Sí, eso es. Pero bueno, con informes o sin ellos, el Ministerio de Transición Ecológica no va a renovar la concesión, entonces no hay mucho que discutir en ese sentido. El problema que se va a encadenar, que veo, es que en 10 días se supone que la empresa, Puerto de Navacerrada, tendría que desmantelar las instalaciones de la vertiente segoviana. ¿Tienen ese plazo o se autoimponen ese plazo? No, el Ministerio, sí, el organismo de parques naturales nacionales puso como plazo el 30 de octubre para que se retiraran todas las instalaciones. Y tú has hablado con ellos, ¿no? Tú has hablado con la gente de la empresa concesionaria. Claro, ellos... ¿Qué van a hacer? Ellos pidieron hace octubre, principios de octubre, septiembre, finales, una prórroga de 2 años en la concesión porque explicaban que no habían podido disfrutar del último año de esquí por el COVID. Claro, efectivamente. Sí. Igual que hubo también pues, otros aplazamientos para otro tipo de cuestiones. Claro. ¿No? Otras prórrogas. O sea, ya estaba el anuncio hecho del Ministerio. Lo que me ha trasladado a mí es verdad que yo creo que entre ellos no hay mucha comunicación. Ajá. Eso siempre es un problema. Por tanto, no han obtenido respuesta a esa petición de aplazamiento de 2 años ellos en lo que insisten es que la concesión ya estaba acabada, incluso antes de pedir la prórroga, incluso antes del COVID. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Son todos ambientales? Son ambientales, sí, principalmente son ambientales y hacen mención también las aglomeraciones que causa el esquí en el puerto de Navacerrada. Los atascos, ¿no? También. Sí, que bueno, eso puede ser discutible según nosotros lo podamos entender, claro, porque, en fin, pero sí, el problema está ahí, que tienen que desmantelar. A mí, personal del Ayuntamiento de Cercedilla, que es al que corresponde la zona del puerto de Navacerrada, lo que entendemos como el puerto, no, porque es parte segoviana, entonces, pero ellos están en la mesa del plan de reversión del puerto de Navacerrada, una vez no haya esquí, y lo que dicen es que ya hay incluso una partida del Ministerio para... Regenerar la zona, quizá. Sí, eso por supuesto, pero para las instalaciones que lo tiene que hacer la empresa, de no hacerlo, cuando la orden llegue, que es en 10 días, lo empezarían a hacer ellos. Entonces, bueno, eso es el... Ese es el kit de la cuestión. Y Ana quiere explicar la parte de asociaciones como Salvemos Navacerrada, que han interpuesto una iniciativa, creo que se llama así, ante la Asamblea de Madrid para que algún partido político pues lleve al Parlamento Regional pues ese malestar de la zona, de los empresarios y de muchos vecinos por el cierre anunciado de la antes de estación explicarte esto, yo quiero decirte que no lo sabes, pero yo me he criado en ese valle. Ah, no lo sabía, fíjate, yo te hacía torrejonera. Me he criado en ese valle, pues no, tengo medio corazoncito de Cercedilla, soy medio parrada y tengo medio corazoncito allí. Y entonces lo que sí que te puedo decir es que tengo muchos amigos que trabajan en el puerto, que llevan toda su vida trabajando, pues bien de pisteros, bien de monitores de esquí. Lo que sí que quiero decir es que el puerto de Navacerrada es el motor del valle. El valle trabaja y se nutre de forma directa, y de forma indirecta, toda la gente que sube. Lo que no tenemos encima de la mesa, y ahora aquí ya hilo con la parte más política, es que, y lo que mi compañero Pedro Corral está exigiendo desde la Asamblea de Madrid al Ministerio, que no lo han querido hacer hasta el día de hoy, con lo cual todavía no sabemos en qué consisten esos informes, porque hasta la fecha los han estado rechazando. Lo que Pedro Corral alegaba y decía es que no se han agarrado a ningún tipo de informe ni económico, porque es el motor del valle. Cuando cierren las pistas el valle se va a ver resentido en muchos de los aspectos. Tampoco han atendido a un criterio sociológico y es respecto a y social, ¿no? La actividad deportiva, los que hemos practicado deporte de invierno, y yo empecé a practicar deporte de invierno muy pequeñita gracias al puerto de Navacerrada. De hecho, algunos medallistas han salido de allí. Medallistas han salido de allí, la familia Fernández Ochoa
que la tenemos gran cariño en Cercedilla, ha salido de allí, pero también además la familia Arias, que es otra de las familias muy reconocidas del mundo del esquí, han salido de allí, y el tener una instalación cercana a Madrid permite que muchos madrileños puedan tener ese primer aprendizaje y acercamiento al deporte de nieve. No todo el mundo se puede permitir irse a los Pirineos, irse a Sierra Nevada, no todos los madrileños. Lo que sí que se pueden permitir es coger el tren y aparecer en Cercedilla y subir hasta el puerto de Navacerrada y poder aprender y poder tener contacto en el deporte de nieve. Por tanto, lo que hemos hecho es que los madrileños tenga que ser más elitista el acceso a los deportes de invierno. Y en lo que se agarra el Ministerio es en un tema del cambio climático. El cambio climático, bueno, pues hemos tenido este invierno, precisamente con Filomena, hemos visto que nevar en Madrid nieva, y que en Madrid hay nieve, y que efectivamente el puerto de Navacerrada tiene nieve. Se agarran a decir que es que suben muchos coches. Cualquier persona que conozca el valle sabe que con independencia de si hay nieve o no hay nieve, y si la estación está abierta o está cerrada, todos los fines de semana sube muchísima gente al puerto. Igual la solución es cortar abajo y restringir el acceso. Digo, más allá de quitar la instalación. Quiero decir que yo creo que todos son argumentos sin ningún tipo de peso, y que lo que están haciendo es muchísimo daño al valle, y que se va a ver tremendamente resentido. Y yo, desde aquí, y sobre todo pues por la plataforma, por todas las cantidad de personas que trabajan directamente en el puerto, por todos los trabajos que se generan de manera indirecta, con restauración, con hostelería, con hospedajes que se generan, yo pido de verdad encarecidamente al Ministerio que valore y que atienda, y sobre todo que se dé una vueltecita y que pase por el valle y que entienda de verdad esta demanda y esta reivindicación. Preguntamos ahora a Mariano Martín, de Ganemos. Pues yo creo que los motivos del cierre de Navacerrada son fundamentalmente ambientales y tienen que ver con el cambio climático, y económicos también, porque parece inviable que tengamos que tirar de cañones para estar fabricando nieve en un sitio que cada vez hay menos nieve, porque cada vez hay menos nieve. Un informe de que hay un 25% menos de nieve que hace 50 años. Hablaban de datos. Según estos argumentos que está la EMET, del gobierno de España. Es que está la EMET, y es que está el cambio climático, que parece que pese a muchos negacionistas que haya, ¿no? Es que están diciendo datos concretos, ¿no? Los días al año con menos de 5 grados, que se considera la temperatura idónea para el mantenimiento de la nieve, han bajado un 40%. O sea, los días con altas temperaturas han subido de 5 a 10. Es que no hay nieve. Y como no hay nieve, es inviable económica y medioambientalmente. Y como nos descuidamos dentro de poco, nos vamos a poder quedar nieve en zonas más altas, a lo mejor. Pero es que, Mariano, eso no es verdad. Es que tenemos eso por un lado. tenemos la y los dos de argumentos que has empleado, que son el motor del valle. El motor del valle en cuanto al empleo y en cuanto al turismo. En cuanto al empleo, ¿cuánto tiempo está abierta la estación de Navacerrada al año? ¿2-3 meses? Sí. ¿Ese es el empleo de calidad que pretendemos? Segundo, eso no es un empleo absolutamente irregular y temporal. Segundo, el tema del turismo. Evidentemente que hay que recuperar. Es que la gente no sube a esquiar a Navacerrada en su gran mayoría. Se sube a hacer otras actividades al aire libre, montañismo, senderismo, y aquello efectivamente está lleno, aunque esté la estación de esquí cerrada. No hace falta la estación de esquí para que esté lleno, como tú bien has dicho. Y lo que hay que hacer es, evidentemente, hacer una buena transición y recuperar ambiental y paisajísticamente esa estación de esquí, y que sirva para el disfrute de todos. Ya se ha hecho más lados. Es que Gallardón cerró cotos. Y ahora es un enclave donde los madrileños porque tenías Navacerrada. Van a gusto. Gallardón cerró cotos. Porque tenías Navacerrada. Para seguir dando el servicio de acceso directo al vecino y al ciudadano. En sus estrategias de hace años que el objetivo era cerrar a largo plazo, porque esto era hace años, y hemos visto el informe del impacto medioambiental en cuánto supone dejar la estación o cuánto supone desmantelarla, porque igual ese impacto económico no está medido. Es decir, es que no hemos visto informes, Pues que volvemos a hablar de lo mismo que hablábamos con lo de vivienda, es que no vemos un solo papel. Con lo cual, si a mí todo esto estuviera argumentado y justificado, pero lo único que hemos visto es una decisión deliberada, que no se ha visto acompañada por informes y que va a hacer resentir a la zona y a tal. Tú me dices, ¿el puerto está lleno igualmente? No, es que te lo he dicho yo, el puerto está lleno, con lo cual que no me digan que es una cuestión de que se generan atascos, porque se generan igualmente con independencia de que la estación esté abierta o no. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que tú des la oportunidad de que los madrileños tengan su primer contacto con el deporte de invierno. Pero si dan las condiciones climáticas para poderlo oportunas. Tener, y parece mentira que alguien del Partido Popular te vaya a decir esto, tenemos la estación de esquí de Valdesquí, que es privada, y entonces en esa sí podremos, ahí sí nieva.
Hay sí nieva, pero en Navacerrada no, que están a muy poquita diferencia, hombre, de verdad. Entonces, yo lo que sí que quiero decir es insistir en que se están impidiendo que los madrileños puedan tener acceso al deporte de invierno, y de verdad que creo que lo único que va a hacer es perjudicar a las familias que no pueden permitirse poder hacer viajes o irse a otras zonas de España a poder practicar deportes de invierno, y son los que se van a ver afectados, los madrileños y, por supuesto, insisto y repito, el Valle. Yo me conformo con que cambies ese argumento, porque desde luego el trabajo no es el argumento, porque evidentemente existe actividad. Respecto a eso decirte que me parece que poco conoces los empleos de la estación de esquí, no, de 2 meses, al año. De las zonas de temporada, quiero decir, en invierno se trabaja en las actividades que se generan turísticamente respecto al invierno, y en verano se trabaja en las actividades que se generan respecto al verano. Por ejemplo, te estoy diciendo que es que hay diferentes trabajos, y por ejemplo, el que puede trabajar en invierno en la estación de esquí, en las actividades de nieve, en verano puede trabajar en las piscinas municipales públicas, que también, quiero decir, que hay actividades de invierno y de verano, y que la gente trabaja en el Valle y trabaja dando el servicio al turismo en las demandas que en cada temporada tiene el turismo. Inés, vamos a estar pendientes entonces de tus teletipos hasta el día 31 vamos a ver si siguen las instalaciones, ¿no? O no. Sí, parece que va a tener mucho más recorrido, creo yo, que el 31 de octubre. Sí, sobre todo porque la empresa ya ha anunciado que va a abrir este año, o sea, ellos siguen diciendo que van a abrir. Hay un conflicto claro y los entre el otros gobierno. Que instalar. Es un conflicto, y porque es una cosa muy complicada, es una estación muy histórica, que desde 1902, y el primer telesquí desde 1943. Se perderán trabajos, y ese es un poco el problema que hablábamos con otros temas. Y hay un plan de reversión del que no se ha dicho nada. Se hizo una encuesta pública para que todo el mundo participara y dijera qué quería del puerto, con un montón de partidas, y yo personalmente lo veía ridículo, porque con una cosa tan complicada y tan difícil de explicar a la gente que vive en Navacerrada, en Cercedilla, de eso, era muy difícil de explicar con esa participación ciudadana y ese plan, que no tenemos ni idea de cuál va a ser. Seguiremos, por tanto, atentos. Cambiamos de tema y nos quedan 2 minutos para hablar del futuro, pero en este caso del vertedero de Colmenar Viejo, que atañe pues a esta localidad y a toda la mancomunidad del norte. Y tenemos un representante aquí que se llama Mariano. Cuéntanos, Mariano, ¿hay novedades al respecto? Tenemos la información de que la Comunidad de Madrid hace unos meses pues aprobó lo que es el informe de impacto ambiental pues para favorecer y ampliar en un 5.º vaso este vertedero. Siempre te hago, cuando tratamos este tema, la misma pregunta. ¿Cuál va a ser el futuro de estas instalaciones? Porque ya un 6.º creo que no es posible, porque ya se colmata definitivamente, ¿no? No hay terreno de sobra para expropiar y seguir haciendo vasos. Vamos a ver, los 2 últimos hitos con el macrovertedero de Colmenar es, uno, el recrecimiento del 4.º vaso. Cuando ya estaba colmatado, a punto de colmatar, pues decidieron que se podía seguir aumentando la montaña de basura, para tener una buena perspectiva. Y el segundo, que es de rabiosa actualidad, ahora mismo se ha aprobado la autorización ambiental integrada y la declaración de impacto ambiental, y nos ha llegado a Colmenar Viejo la solicitud de la Mancomunidad para conceder una licencia de obras, que ha dado lugar a una fuerte discusión en el seno de la corporación. Esto yo creo que se ha llevado mal, el alcalde, haciendo una política municipal creativa, pues él venía a decir que él tenía que aprobar la licencia de obras porque era un acto reglado y que si no incurriría en prevaricación. Entonces se le ocurrió la brillante idea de llevar a pleno una propuesta que consistía en solicitar que saliera algún concejal atrevido, como si esto fuera una cuestión de valentía, que se atreviera a denegar, y entonces él hacía un decreto de delegación para que... ¿Y no te postulaste? No me postulé, entre otras cosas, porque yo lo que creo es que tampoco hay que autoinmolarse, que el problema es que no hace falta conceder esa licencia, sino dejarla sobre la mesa. El problema es que el trabajo del Partido Popular, dejarla sobre la mesa para trabajar desde el punto de vista administrativo y judicial. Y el Partido Popular de Colmenar Viejo lo ha impedido, entre otras cosas, no realizó alegaciones
como sí realizó el Partido Popular de Tres Cantos, por ejemplo, como sí realizó Ganemos Colmenar. Cuando llega la resolución con la autorización ambiental integrada, no recurren a alzada, lo que los imposibilita ir al contencioso, y había que haber peleado por esa vía, y se puede pelear, yo creo, por esa vía, pidiendo informes técnicos, porque nosotros dudamos mucho, de hecho, hemos hecho alegaciones, que no se incumpla la extensa regulación, tanto ambiental como urbanística, que existe. Estamos seguros que hay incumplimientos y que tenemos que oponernos. Para este tema. Yo, sobre todo, en apoyo a mi compañero y alcalde del municipio, decir que, hombre, lo de dejar expedientes encima de la mesa, a mí me parece una barbaridad. Quiero decir, eso se llevó a pleno con los informes técnicos que precedieran y respecto a lo que los técnicos municipales informaran, digo yo. No que a pleno, no, a pleno digo, lo que lleva es que a ver si se atreve es que lo que alguien a denegar la licencia. es que decís unas cosas, decís unas barbaridades, quiero decir, es que muchas veces parece es llevar a pleno que alguien se atreva a los alcaldes y los concejales llevamos a pleno lo que se nos ocurre, ¿no? Efectivamente, eso es lo que hizo. Con informes técnicos, y se aprobó con informes técnicos municipales, ¿verdad? Llevaba informes técnicos municipales, la propuesta, la licencia, sí, cuando se haya aprobado, sí, digo. Y no se trabajó previamente. Ah, no, es que tú me estás diciendo que se quede encima de la mesa. Yo me parece una barbaridad. Si esa es vuestra forma de gestión, me alegro de que no estoy gobernando, porque madre mía. Entre otras cosas, primero para pedir otros Madre informes mía. y segundo para ver las posibilidades de llegar a un contencioso administrativo y de solicitar una paralización. Pedir otros informes, pero ¿tenía informes favorables de los técnicos municipales, sí o no? Tenía informes, Pues si tenía informes favorables que llegan a ese punto porque él no ha trabajado previamente, no ha presentado alegaciones, no ha presentado recurso de alzada, entre otras cosas. Pero si los informes son favorables de los técnicos, y lo que no llevaba ningún informe favorable, y lo que no llevaba ningún informe favorable era la brillante idea de que saliera un concejal atrevido. Eso no llevaba ningún informe favorable. Luego el chascarrillo del pleno, me da igual, la propuesta a aprobar. Propuesta de pleno, parte resolutiva del orden del día. Yo en eso ya no entro, lo que te digo es que la licencia va con informes técnicos favorables de los técnicos, sí o no. Entonces no hace falta dejar nada encima de la mesa, se aprueba sí o no. Pues que adopte la medida, que si es impopular, pues es impopular, pero es impopular, pero es jurídica, y para lo malo. Y lo que no tiene que hacer es llevar no para dejar cosas encima de la mesa, es llevar a pleno cosas que son de su responsabilidad. Con esta cuestión que trataremos en otros debates municipalistas, cerramos la tertulia de esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Ana Isabel Pérez Baos, concejala de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Las Rozas y todavía presidenta de las nuevas generaciones del Partido Popular de Madrid. Gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias, Julio, por invitarme. Mariano. La despedida, Mariano Martín, él es portavoz adjunto hasta dentro de unos días portavoz de Colmenar, de Ganemos, Colmenar Viejo. Gracias por estar aquí, muchos éxitos en tu vida privada y nada, un placer. También llamaremos a tu sucesor, si él considera. Pues muchas gracias, Julio, un placer al haber venido aquí, el tener la oportunidad de haber compartido con mis compañeras también de tertulia y nada, encantado. Y muchas gracias también y buenas noches a Inés Verdejo, periodista avezada de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid para la agencia EFE. Gracias a los tres por estar aquí y no os vayáis porque vamos a hablar del Día de las Profesiones, de unas jornadas que destacan y ponen en valor pues, la labor de todos estos profesionales del día a día de los colegios oficiales de la Comunidad de Madrid. Hablaremos con una persona que ha participado en una de las charlas esta mañana en ese Día de las Profesiones con Silvestre Cabeza. Será en unos minutos. No os vayáis porque tenemos también en publicidad unos nuevos certificados de la Comunidad de Madrid muy interesantes que os invito a escuchar en estos anuncios. Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, puedes mejorar tus oportunidades laborales gracias a los certificados de profesionalidad. Porque reconocer el trabajo bien hecho es importante, desde la Comunidad de Madrid te presentamos los certificados de profesionalidad. Con este título oficial aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción profesional. En definitiva, mejorar tu vida laboral. El 67,2% de las personas que obtuvieron un certificado de profesionalidad consiguieron trabajo en 2019 y 2020. Para informarte de los certificados de profesionalidad disponibles, solo tienes que entrar en la web comunidad.madrid, llamar al 012 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Porque tu trabajo se merece un título. Accede a los certificados profesionales de la Comunidad de Madrid.
soy Juan González, propietario de Casa Juan y la sidrería de Juan, que está en Francisco de Sales 41 y Casa Juan en Infanta Mercedes. Son dos restaurantes muy afamados por el tema deportivo, porque tenemos muchos deportistas y de élite, lo cual significa que se debe de dar muy bien de comer, y yo les espero a ustedes para que vengan a disfrutar de una buena comida o cena, y estaré yo personalmente, que mi nombre es Juan González, les vuelvo a repetir, para atenderles. Gracias, muy amables. Cada lunes a las 21:00 horas, Aquí opinamos todos. El programa de participación ciudadana decano en la televisión. Pronto, 20 años en antena. 20 años de opiniones. Las opiniones de los madrileños sobre los temas propuestos, en libertad, con pluralismo. Un auténtico foro ciudadano de Madrid en la televisión. Cada lunes a las 9 de la noche, aquí, en Canal 33. Cuando recibes más llamadas de las que puedes atender, descuidas tu trabajo y pones en riesgo a tus clientes. No los dejes esperando. Somos Organicita. Gestionamos tus llamadas de forma automática y organizamos tu agenda. Es sencillo y seguro, mientras tú haces valer tu tiempo profesionalmente. Organicita. Atención telefónica y gestión de agendas. Yo os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara tanto fines de semana como a diario y los pescados que tenemos para que veáis que no exagero nada y en Casa Aparicio se come de vicio. Cada sitio tiene su espacio. Cada sitio tiene su tiempo. Un tiempo pasado de plenitud de vida, de la que son testigos piedras, objetos y documentos. Lugares abandonados. Vive conmigo la experiencia de conocer sus historias y revivir el pasado. En la tercera parte del programa, más distendidamente, como siempre, charlamos de otros temas de la actualidad. Y hoy queríamos abrir una ventana a las profesiones, a los profesionales, a los curritos, que todos los días, como dice aquel, levantan este país. ¿Y por qué? Porque hoy se ha celebrado el Día de las Profesiones de la Comunidad de Madrid, que es un evento que organiza la Unión Interprofesional de la Comunidad, que es una entidad que engloba a más de 30 colegios y entidades profesionales de esta región. Han organizado una serie de charlas, ha estado presentadas por el consejero de Presidencia y de Justicia y de Interior, Enrique López, y finalmente, a eso de las 7:30 de la tarde, pues han concluido con un premio que han otorgado al alcalde de Madrid, a José Luis Rodríguez Almeida, por ser el personaje más destacado en apoyo a los colegios profesionales. Durante el día se han celebrado muchísimas charlas de diferentes puntos de vista, sobre todo muchas de ellas centradas en la recuperación, en lo que puedan aportar los profesionales madrileños a la recuperación económica y social tras esta dura pandemia. Y tenemos con nosotros a uno de los participantes en estas mesas. Está con todos nosotros Silvestre Cabezas. Él es psicólogo, criminólogo, profesor universitario y director comercial actualmente de la empresa Behavior & Law. Muy buenas noches, querido Silvestre, ¿qué tal estás? Buenas noches, Julio. Nada, encantado de estar aquí, ¿no? Y de acompañar
acompañarte esta noche. Bueno, yo le he resumido un poco en lo que consistía el Día de las Profesiones, pero si puedes apuntar un poco más, tú que has estado allí, ¿qué te has encontrado? También creo que había pues, una pasarela de stand para que la gente conociera un poco más esos colegios, ¿no? Así es, Julio. Fíjate que, bueno, cuando hemos asistido esta mañana, ¿no? Yo en representación del Colegio de la Criminología, para hablar un poco de cuáles son las aportaciones que puede hacer la criminología. Realmente este evento es un evento curioso, yo la verdad es que es la primera vez que voy, ¿no? Que asisto en este sentido, y lo que me he encontrado es un ambiente muy bueno por parte de los distintos profesionales, en los cuales bueno, hemos tenido momentos de tertulia entre nosotros, y al final lo que se ha facilitado es un nexo de unión, ¿no? Y sobre todo para la gente que ha acudido, ¿no? Que ha podido un poco ver de primera mano, y en este caso, ¿no? Porque estaba muy centrado en todas las ayudas y todas las aportaciones que hacen los colegios en esta nueva época, bueno, no sé si decir post-COVID, porque... Es que todavía no hemos pasado la pandemia, claro. Estamos un poco ahí, ¿no? Que jugar ahí al... Pero bueno, lo que está claro es que sí que es una época o un tiempo de recuperación, eso ¿no? sí, Que sí, o de reconstrucción, que hablan algunos también. Efectivamente, ¿no? Que precisamente la mesa en la que yo he participado hablaba de eso, ¿no? Un poco de la recuperación, de cómo podemos ayudar a los colegios a esto. Dentro de ello también, bueno, ha habido distintos estantes de los distintos colegios profesionales, también con un objetivo claro, que yo creo que es acercar la criminología a la gente también más, bueno, en este caso la criminología. Pues, sí, porque de mí. Tienes tantos cargos y tanto currículum que no me he acordado de decir que él es vocal en funciones del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid. Entonces, permite ahí, yo lo que hago, referencia a lo mío, ¿no? Sí. He venido aquí a hablar de mi libro, pues en este caso hablar de la criminología, pero también el resto de colegios. Claro, ¿no? Han tenido también claro. Estaban también universidades y demás entidades. ¿En qué ha consistido tu charla? Pues precisamente un poco relacionado con esto, Julio, mi charla iba sobre las aportaciones que puede hacer la criminología, ¿no? Con esta época de recuperación que decíamos, ¿no? Porque han aumentado una serie de delitos, otros han bajado, lo comentabas tú en esa charla, los delitos relacionados con lo ciber, ¿no? Claro, efectivamente, con Internet. Al final, claro, no hace falta, digamos, hacer un estudio profundo para todos ver... hemos visto los bulos, las estafas online, el phishing... Ha habido una serie de delitos, ¿no? Principalmente los que se producen en un ambiente físico, ¿no? Especialmente la vía pública, que se han visto reducidos por cuestiones obvias, pero sin embargo otros que están mucho más relacionados con el ámbito ciber han aumentado drásticamente, ¿no? Y esto yo creo que lo que nos vislumbra es una nueva línea, ¿no? Una nueva forma que se está presentando en la sociedad y que ha tenido una clara trascendencia en el ámbito de la criminalidad, ¿no? Es decir, ahora mismo pues, es uno de las áreas de la criminología que más está creciendo y que también demanda, ¿no? Por parte de los criminólogos una mayor atención y sobre todo una mayor respuesta a la sociedad, sobre todo desde nuestra ciencia, ¿no? Tú también eres psicólogo. ¿Qué respuestas das como profesional de la psicología pues, a esos botellones cada vez más masivos y cada vez más violentos? Y también al aumento de patologías relacionadas pues, con la psique en los madrileños y en la población en general, a lo mejor como consecuencia del confinamiento, entiendo, de esta dura pandemia. Claro, al final, bueno, nos encontramos ante un fenómeno social que no es nuevo, es decir, que ya ha estado de antes, pero sí que es cierto que como ha estado de alguna manera, digamos, retraído, ¿no? Por las circunstancias que se estaban generando, y ahora como parece que las restricciones están abriendo, es como que hay una cierta vía libre para todo, ¿no? Hay gente que quizás antes actuaba de una manera más comedida, parece que ahora, bueno, se da pie a todo ello. Desde el punto de vista psicológico hay que tener en cuenta también, o psicológico, criminológico, tenemos que ver también que este tipo de actuaciones, especialmente cuando derivan, ¿no? De una parte violenta, tampoco lo podemos achacar a la totalidad de las personas, ¿no? Que están llevando a cabo, es decir, muchas personas simplemente se pueden juntar, ¿no? Para beber, para un acto lúdico, y no participar en las acciones violentas. Pero sí que es posible que haya algunas de estas personas que inicien estas conductas delictivas y otros puedan también seguirlas, ¿no? Y participar en ellas. Me he leído tu currículum y eres experto en el criminal profiling. ¿En qué consisten estas técnicas?
Investigación, entiendo, criminal. Sí, bueno, claro. Bueno, y las ciencias del comportamiento en general. Claro, bueno, esto se engloba un poco dentro de las ciencias del comportamiento, ¿no? Que es una cosa que me apasiona, ¿no? Como psicólogo, especialmente también como criminólogo, que es al final centrar la atención en todas aquellas conductas, ¿no? Que lleva la gente, que al final todo lo que hacemos es conducta, ¿no? Y eso es una cosa que es fundamental para las ciencias del comportamiento, el poder aportar una visión, sobre todo quizás novedosa, pero con un claro carácter, carácter aplicado, que al final eso es lo que da respuesta. Por ejemplo, dentro del ámbito de criminal profiling, lo que se busca es ayudar, en este caso, en las investigaciones criminales con distintas técnicas novedosas a través de inferir características de los agresores que pueden estar detrás de una serie de delitos, especialmente violentos, ¿no? A través del análisis de distintos elementos, como pueden ser el análisis de la escena del crimen, de la conducta que expresa, ¿no? El agresor en esta escena, de la vinculación que tiene con la víctima, de su comportamiento geográfico, ¿no? De cómo se desplaza, y a partir de ahí, en este caso, ¿no? Un analista de conducta criminal lo que puede es inferir una serie de características que pueden ayudar a los investigadores, sobre todo en aquellos casos que tienen una mayor dificultad que las técnicas tradicionales, ¿no? Que ya utilizan. Y que ayudan sobremanera, ¿no? A la resolución de los casos. Claro, porque sobre todo estamos hablando de que estas técnicas son de aplicación para casos especialmente complejos, ¿no? Sí, que, sí, sí. digamos, por una técnica tradicional no se llegan a resolver. También en tu empresa estáis desarrollando una novedosa línea de conocimiento y formación que es la economía conductual. Esto me ha quedado a mí un poco impresionado. ¿De qué se trata? ¿Cómo puede ayudar al ciudadano, o no solo a la empresa, sino al ciudadano, esta nueva tipología, la economía conductual? Pues es una interesante pregunta, porque de hecho es una de las disciplinas. Nosotros dentro de Behavioral Law trabajamos todo lo que tiene que ver con las ciencias del comportamiento, ¿no? Y las ciencias forenses, y a través de distintas formaciones, ¿no? Que hacemos, y una de las que tenemos es precisamente la economía de la conducta, que ha visto en los últimos tiempos un interés creciente, ¿no? Es una ciencia o una disciplina que tiene cierta novedad, sobre todo en el ámbito español, en el ámbito norteamericano e inglés, ya sabes que hay, bueno... Sí, eso están más avanzados en ese sentido, claro. Pero ahí, claro, ahí lo viven como algo y saben del valor que tiene aportar, porque al final la economía de la conducta lo que se centra es en una combinación entre la psicología y la economía, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tipo de decisiones que llevamos a cabo, por ejemplo, en nuestro día a día, ¿no? Nosotros tomamos cientos de decisiones, miles de decisiones en nuestro día a día, y muchas, por ejemplo, se ven relacionadas con un contexto económico. En esta idea, es decir, si entendemos por qué la gente toma unas determinadas decisiones, por ejemplo, incluso dentro del ámbito de neuromarketing, ¿no? Es decir, puede ayudar a las empresas, por ejemplo, ¿no? A vender los productos que quieren, eso sería un interés empresarial, pero también en nuestro día a día, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, qué tipo de sesgos nos están afectando conscientemente, porque todos los tenemos, ¿no? El sesgo es, digamos, un atajo mental que todos utilizamos para tomar decisiones, es porque no podemos hacer unos pros y contras de cada acción que llevamos a cabo. Y para eso los sesgos nos ayudan. Entonces, y saber identificarlos, por ejemplo, en el día a día nos puede ahorrar mucho tiempo y, sobre todo, muchos errores que luego nos podamos también arrepentir, ¿no? Es muy interesante. Silvestre, también como profesor universitario, y para ir terminando, ¿cómo ha cambiado la enseñanza, el proceso de aprendizaje, la pedagogía con la pandemia? Que además se han multiplicado los cursos online, los e-learnings. Pues yo creo que ha cambiado, ha habido un cambio claro en la gente, ¿no? en la perspectiva que tienen sobre la formación. Yo en Behavioral Law llevo 4 años y en la universidad, bueno, en distintas universidades, pero sobre todo en las que son online unos 3 años aproximadamente, y sí que he visto un interés creciente, ¿no? Al principio yo recuerdo que hablaba con la gente y a veces cuando me preguntaban, ¿no? Por una formación que hacíamos decían, pero es online, y yo decía, sí, y es como, bueno, es como... Tú eres el pionero en eso, claro, hay muchos profesores online. Y bueno, y de hecho en Behavioral Law llevamos ya más de 12 años, ¿no? Es decir, impartiendo la formación online. Pero sí que es cierto que esa reticencia que yo hace unos años sí que notaba, a día de hoy la gente lo percibe como lo que es, como una gran ventaja, ¿no? Fíjate, toda aquella gente que está trabajando, ¿no? Que tiene en su día a día pues cumplir sus 8 horas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, como tú en tu labor diaria, claro, compaginar eso con una presencialidad, ¿no? En la formación y en estudios universitarios, másters, posgrados y demás, pues resulta casi imposible. Entonces la formación online te permite eso, ¿no? Te permite compaginarlo con tu vida familiar, y al final son todo comodidades. La cantidad de profesores que al principio se negaban en rotundo a la formación online, y ahora pues... Es que ahora no han tenido más remedio. ¿Les apasiona o no han tenido más remedio? Pero
el futuro, vamos, el futuro no, el presente. Ha venido para quedarse y desde Supongo luego... que hay una revolución virtual Sí. también en este sentido, que no todo es una pantalla, sino que hay muchos más recursos pedagógicos al respecto. Pues muchísimas gracias, Silvestre Cabezas, por traernos a Canal 33 el punto de vista de los profesionales, porque es verdad que hablamos mucho con políticos, con periodistas, pues con sociedad civil que reclama sus derechos y muchas otras cuestiones, pero es verdad que tenemos que tener un pequeño tiempo para el profesional, para el trabajador de la Comunidad de Madrid, que se levanta, como hemos dicho, todos los días y que intenta que esta región y que este país vaya adelante. Pues muchísimas gracias, Silvestre, por estar con nosotros. Y nada, a los espectadores, conminarles una semana más a que nos sigan a través de las redes sociales, a que pueden ver este programa Cambia Madrid en reposiciones. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, a las 9 de la noche. Hablaremos de Madrid ciudad y lo haremos con periodistas y con concejales de diferentes partidos políticos. Eso y muchísimos temas más, entrevistas, debates y charlas distendidas de otros muchos temas como hemos mantenido ahora. Muchas gracias por estar ahí y buenas noches.